La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. ¿Va usted a apoyar la huelga feminista del 8 de marzo? Bueno, nosotros en primer lugar vamos a ver cuáles son todas las reivindicaciones. Hay algunas reivindicaciones pues mira, brecha que no salarial, compartimos. contra el acoso sexual, desigualdad de género. Hay algunas que no son tan claras. ¿Cuáles? Pues me parece, es que no lo he leído, pero creo que dentro de esas reivindicaciones contra el sistema capitalista, me parece. Por eso lo quiero mirar. Yo creo pero que ya el manifiesto no aparece, pero bueno, puede lo quiero mirar, por eso le digo. Queremos garantizarle dos cosas a los pensionistas y las pensionistas y a los futuros pensionistas de nuestro país. Uno, que como obliga nuestra Constitución, las pensiones se garanticen de manera clara por el Estado, no se pongan en jaque. Y dos, que las mismas sean revalorizadas como mínimo de conformidad con la pérdida del poder adquisitivo. La característica actual que sufren los pensionistas y los futuros pensionistas en nuestro país es la incertidumbre. Tienen miedo, no saben qué va a pasar. Esto no es casual, esto es una estrategia del neoliberalismo para deliberadamente acabar con el sistema público de pensiones como una pieza fundamental del estado de bienestar. Todo lo que las actrices americanas han hecho para denunciar una situación realmente humillante y con la que han pasado verdaderamente momentos muy duros, ¿no? Yo creo que tienen todo, no solamente el derecho, el valor fundamentalmente de denunciarlo y de mostrarlo ante el público, ¿no? Y eso tiene una importancia enorme, ¿no? O sea, que hayan tenido el valor, el arrojo, ¿no? De decir, aquí estamos y vamos a defender algo que es nuestra autoestima, ¿no? Es decir, ya está bien, ¿no? De sentirnos eso, absolutamente explotadas, humilladas.
que segurament pesen molt més. Però la decisió l'acabarà adoptant el seu col·lega el meu belga, client. Paul Beccar, li recomana que no es mogui de Bèlgica, que no torni a Espanya. Sí, el Paul Beccar li aconsella que no torni a Espanya. Jo no dono consells, jo el que faig és analitzar escenaris i traslladar-li les conseqüències, les escletxes que pot tenir una resolució, però al final el Paul Beccar pot dir el que vulgui i jo mateix puc dir el que vulgui, com molta gent està dient, però al final el president Puigdemont decidirà el que hagi de decidir. Muy buenos días, cafetera, bienvenidas una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar, de explicar con una cierta precisión, aunque no siempre acertadamente, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Buenos días, bienvenidas. Salgan de las profundidades de Sherwood que hemos colocado aquí en el claro una gran mesa con unas tazas de café y unas portadas, los periódicos, para tratar de observar con un cierto detenimiento lo que explican hoy los periódicos de este país y cómo explican la realidad. Buenos días, María.es, feliz lunes. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, de lunes. ¿Pero eso es bueno o eso es malo? Bueno, es bueno porque empezamos la semana con un café muy, muy, muy cargado, pero lo malo es que hay que cargarlo mucho porque estamos a lunes. Jolín, pero si es mucho mejor estar aquí todos juntos, unidos en una gran familia, en un gran abrazo solidario, que estar ahí sufriendo en casa, tirados leyendo el periódico o descansando. A estas Eso horas. Es sufrir, eso es sufrir. Descansando como si fuéramos simples, en fin. Bueno, muy buenos días a todas, bienvenidas. Esperamos que el ratito que tenemos por delante, que tenemos un montón de cosas muy interesantes, vamos a hablar con Ainhoa Goñi sobre ciencia, vamos a hablar de alimentos, además de los alimentos. Sabéis que hay una moda, hay una corriente que está muy extendida, que reivindica los alimentos con el mínimo procesamiento, dicen, no natural, el mínimo procesamiento posible, pero esto está haciendo que, por ejemplo, pues se hagan reivindicaciones sobre la leche no uperizada, una serie de cosas, en fin, que ponen cierto riesgo la salud también. Así que a todos nos gusta mucho lo ecológico, lo cuidado y tal, pero vamos a hablar con ella de esto, porque es un asunto que se está popularizando con mucha velocidad, pero tiene sus riesgos y nos apetece mirarlo desde una perspectiva científica. Y vamos a hablar también con José Antonio Pérez Tapias, ¿sabéis? El expolítico socialista que, bueno, ha dado un paso atrás, decidió dejar su militancia en el Partido Socialista y nos interesa mucho porque siempre tiene una visión muy académica de lo que le ocurre al PSOE y también en este contexto tan difícil en el que seguimos a cuenta de Cataluña con las noticias en las portadas en los periódicos todavía con secesionistas, prófugos, Puigdemont, el Constitucional, investiduras, se enredan los tribunales, porque esta es la semana, la recta final, la semana definitiva en el conflicto catalán. Esto no os lo creéis vosotros ni en broma, que llevamos anunciando esto desde hace, yo no sé si ya un año o qué. Bueno, este es el menú para la cafetera. Muy buenos días, Juan Luis, muy buenos días, Elena Noruega, David, buenos días, Olga, buenos días, Mala Sombra, Enrique Quesada, buenos días, Enfermero Salesa, desde los Montes del Maestrazgo, buenos días, Enfermero Salesa, Cucurusca, buenos días, Hardy Useful, Eduardo, tantos y tantas amigas que nos van a ayudar, Xavi, que nos van a ayudar a esta hora a comprender un poquito mejor lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Son nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Sí, hablaremos también un poquito de Inés Arrimadas, hablaremos de su intervención en televisión y de alguna metedura de pata a lo largo de esta semana también en una emisora de radio, y hablaremos también pues un poquito de, en fin, de lo que está ocurriendo alrededor del dilema catalán. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando no estás sola.
Y luego podemos hablar algo de la vida también. Tengo hoy un tema para plantear en la vida. Bueno, tenemos una tertulia pendiente, que lo sepas. ¿Cuál? Con Nacho Escursel, sobre el pragmatismo y la utopía. Que Nacho está decidido a venirse a Madrid que no para sea debatir. Lunes. Que no sea un lunes. Que no sea un lunes. No sea Nacho, vas a tener que venir otro día. Por cierto, tenemos que irnos a Murcia. Y tenemos que escuchar también a nuestra Su Majestad Alteza Real. Tenemos nosotros nuestro propio Juan Carlitos, el pequeño. Y tiene un mensaje que dirigir a la... ¿Será el próximo sucesor? El próximo sucesor. Tenemos un mensaje dirigido a la nación cafetera. A la República Cafetera. La única república que tiene un monarca republicano. El monarca republicano de la cafetera luego dirigirá un mensaje a los oyentes del programa, pero eso será hacia el final del mismo. No, pero tengo un debate que podíamos mantener después, al terminar el programa. Ahora pasamos a los periódicos, pero hay un asunto que el determinismo. Yo siempre he sido muy tecnodeterminista. Y de hecho siempre lo he considerado un poquito, incluso un perfil oscuro de mi carácter. Esto de... El efecto 2000 va a llegar. Prepárense. Además así. Llegará el efecto 2000 y con él se llevará por delante. No, el determinismo. Entonces una vez me cogió Gabilondo, tecnodeterminista, y me dijo, es que siempre hay alguien que tiene un lenguaje nuevo y un cierto dogmatismo y que sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Y entonces ahora, bueno, tenemos un montón de tecnodeterminismos alrededor, el blockchain, que lo va a cambiar todo. Antes no era el blockchain, antes eran otras cosas, y probablemente cambie muchas cosas. Pero bueno, el determinismo. Luego hablamos hacia el final del programa, que si lo sumamos al pragmatismo y a la utopía, se nos está complicando, dice María, que es demasiado para un lunes. No, sí. Pero venga, me estoy estresando. Bueno, luego nos cuentas qué has hecho el fin de semana. Porque parece como si no diese de sí el debate ya de por sí del pragmatismo y... Has llegado sin fuelle, has llegado sin aire en los pulmones. Sí, Mary, ¿has subido andando? Un café en vena. ¿Has subido andando las escaleras? No, he subido en ascensor. Entonces ya sí que no subo un lunes. Bueno, pues luego podemos hablar un poquito de esto y especular un poco. Ya sabéis que en el último tramo del programa nos gusta hablar de la vida, de las cosas de la vida y cosas más allá de la actualidad informativa, aunque la actualidad informativa en un día como hoy pues viene, como os decía, marcada por todavía los últimos movimientos de cara a ese pleno de investidura que se va a vivir en el Parlamento catalán, en el que, bueno, se especula mucho con el papel que va a tener o no Carles Puigdemont. Dice el periódico El País, los secesionistas insisten en Puigdemont como candidato. El gobierno transmitió a miembros del Constitucional su preocupación por el daño que sufriría el Estado con la investidura del expresidente fugado. Esto llama la atención porque además preocupa que con tanta naturalidad se hable de que el gobierno transmita al Constitucional su preocupación. ¿Dónde queda aquí la división de poderes? Porque, hombre, todos sospechamos que los vasos comunicantes entre el gobierno y el Constitucional existen, pero admitirlo con esta fuerza, con esta contundencia, lo que resulta es un absoluto escándalo. Ya sospechábamos que esto estaba ocurriendo y además no hacía más que darnos señales de eso. Pero aunque haya quien crea muy justificado el hecho de que deba impedirse que Puigdemont participe en ese periodo de investidura, en esa sesión de investidura, por lo que pudiera acarrear en el caso de que fuera finalmente votado como presidente, investido como presidente, o incluso haya quien crea que en este juego del gato y el ratón que estamos viviendo, el gobierno ha salido muy damnificado en términos, digamos, morales. Aunque eso sea así, no se puede tocar el sistema jurídico español para tratar de evitarlo. Porque cuando haces eso, lo único que haces es debilitar el Estado de Derecho. Lo único. Independientemente de lo justificadas, de las razones que creas tener para hacerlo, ¿no? Bueno, pues es la portada del periódico El País. Dice, también, la renta de los recién jubilados es mayor que la media española. El colectivo sortea mejor la crisis y sostiene el consumo, según la OCDE, dice el periódico El País. Y también, además, todos abandonan a Woody Allen. Amazon Studios considera no estrenar la última película del director acusado de abuso. Son acusaciones que no son nuevas, están relacionadas, ya sabéis, con su vida familiar. Y es un escándalo que, de nuevo, ha colocado en el foco Hollywood, que está viviendo toda esta catarsis de reivindicación de las mujeres contra los abusos, contra los excesos para con las mujeres. Y, por cierto, una de las últimas personas en sumarse aquí, en España, en los últimos días, Marisa Paredes, agradecía el Me Too de las actrices americanas por su valentía, y la escuchábamos pronunciarse así. Todo lo que las actrices americanas han hecho para denunciar
una situación realmente humillante y con la que han pasado verdaderamente momentos muy duros, ¿no? Yo creo que tienen todo, no solamente el derecho, el valor fundamentalmente de denunciarlo y de mostrarlo ante el público, ¿no? Y eso tiene una importancia enorme, ¿no? O sea, que hayan tenido el valor, el arrojo, ¿no? De decir, aquí estamos y vamos a defender algo que es nuestra autoestima, ¿no? Es decir, ya está bien, ¿no? De sentirnos eso, absolutamente explotadas, humilladas. Eso decía Marisa Paredes en este tiempo tan intenso que se está viviendo de reivindicaciones. Se están calentando motores para la gran movilización del día 8 de marzo, la gran manifestación y huelga de mujeres que sabéis que ya se está preparando a través de asambleas. Se prevé que sea muy numerosa. Le preguntaron a Inés Arrimadas, este fin de semana participaba en un programa de televisión, y le preguntaron qué opinaba de la manifestación y si ella se iba a sumar a la misma. Sobre la huelga feminista dijo, tengo que mirarlo. ¿Va usted a apoyar la huelga feminista del 8 de marzo? Bueno, nosotros, en primer lugar, vamos a ver cuáles son todas las reivindicaciones. Hay algunas reivindicaciones pues mira, brecha que no salarial, compartimos. contra el acoso sexual, desigualdad de género. Hay algunas que no son tan claras. ¿Cuáles? Yo, pues me parece, es que no lo he leído, pero creo que dentro de esas reivindicaciones creo que contra el sistema capitalista, me parece él. Por eso lo quiero mirar. Yo creo pero que ya el manifiesto no aparece, bueno, pero puede lo quiero mirar, por eso le digo. Bueno, esto ha suscitado bastante debate en las redes sociales. Es verdad que aparece en el manifiesto, en la página 14 del manifiesto, y se habla concretamente, vamos a ver, página 7, 10, 11, 12, 13, 14, dice... nosotras ponemos la vida en el centro, por eso defendemos vidas dignas de todas las personas en las distintas partes del mundo. Y dice, el patriarcado y el capitalismo, con su lógica del beneficio y de la comunicación y de la acumulación capitalista, van en contra de lo que proponemos, generan fuertes desigualdades, pero no es el epicentro de la convocatoria, no es el epicentro de la manifestación ni de la huelga feminista que está convocada. Pero, para ser honestos, es verdad que en la página 14 figura ese pasaje. En todo caso, es un movimiento muy heterodoxo, muy heterogéneo, donde hay muchísimas visiones diferentes que quedan plasmados, y hay una necesidad evidente de cambiar los principios con los que la sociedad está mirando a las mujeres, tanto jurídicamente, políticamente, en todos los órdenes sociales. Así que ha sido la gran polémica, pero no ha sido la única que han acompañado a Inés Arrimadas esta semana, porque era entrevistada en un programa de radio en Cataluña, y allí lanzaba una insinuación, hablaba de lo suave que es la justicia en España cuando juzga casos, trataba de justificar cuando juzga casos de violencia en Cataluña, y decía, y lo comparaba con Francia, decía, miren, en Francia quemar un coche de policía, 7 años de cárcel, pero le corregía el periodista. A França, per cremar un cotxe de la policia hi ha hagut una condemna de 7 anys de presó per cremar un cotxe de la policia. Sí, només un comentari per una matisació. Efectivament, a França s'ha condemnat a una persona per cremar un cotxe de policia en 7 anys. Amb policia dins. La informació, bueno, potser... Amb policia dins. Bueno. Si havia gent dins. Entonces se quedaba titubeando porque el periodista le decía, sí, en efecto, 7 años de cárcel por quemar un coche de policía, pero es que había un policía dentro. Y ella se quedaba titubeando, se quedaba mirando y decía, bueno, la información... Pero, para ser honestos, la imagen está circulando, la podéis ver además en Twitter, está circulando, es un coche de policía, alguien golpea el cristal de atrás y otra segunda persona llega y lanza un cóctel molotov dentro. Uno de los policías sale del coche, se encara con los manifestantes, y ahora se está investigando si hay un delito detrás de intento de homicidio frustrado, porque los dos policías que viajaban en el interior del automóvil consiguieron salir por su propio pie, salieron, pero el coche se quedó ardiendo en llamas. Bueno, pues Inés Arrimadas comparó eso con lo que había ocurrido con los Jordis, que sabéis que se subieron encima de un automóvil con un altavoz para decirle a la gente que se marchase de la manifestación. Un coche de la Guardia Civil que en efecto había sido destrozado por los manifestantes. Pero, bueno, como siempre, todo lo que se hace pintando con brocha gorda tiene numerosos matices que desvirtúan la afirmación principal, hace que Inés Arrimadas pues haya sido motivo de los trending topic de el diario Público y de en Internet, una auténtica convulsión en torno a sus palabras. Bueno, esto en lo que se refiere a este capítulo, aunque vemos como en La Vanguardia, el pleno de investidura se enreda en los tribunales. El Supremo ve difícil autorizar a Puigdemont para que asista al debate. Ha pedido Puigdemont que el Supremo le garantice una cierta seguridad jurídica para poder llegar al debate. Claro, el problema es que
él puede entrar al Parlamento, porque una vez en el Parlamento la policía no podría entrar a detenerle. La gran dificultad es cómo entra y sale de allí. Así que se da por hecho que es muy difícil, muy improbable que venga. Le preguntaron al abogado de Puigdemont, a Jaume Alonso Cuevillas, sobre esa decisión de Carles Puigdemont. ¿Vendrá o no vendrá a España? Porque en esto, como además está la prensa patria muy ocupada en el asunto, hay una cierta, digamos, un cierto seguimiento a todos los pasos y a ver por dónde respira. O sigui, al final és una decisió que adoptarà ell perquè és una decisió molt difícil, és una decisió on hi ha un component jurídic i judicial on jo puc opinar i manifestar coses òbvies, quina serà la conseqüència més que òbvia, crec, en el cas de que vingui, però això també té uns altres components polítics i personals i familiars que segurament pesen molt més. Però el seu col·lega belga, Paul Beccar, li recomana que no es mogui de Bèlgica, que no torni a Espanya. Sí, el Paul Beccar li aconsella que no torni a Espanya. Jo no dono consells, jo el que faig és analitzar escenaris i traslladar-li les conseqüències, les escletxes que pot tenir una resolució, però al final el Paul Beccar pot dir el que vulgui i jo mateix puc dir el que vulgui, com molta gent està dient, però al final el president Puigdemont decidirà el que hagi de decidir. Eso decía el abogado de Puigdemont. Al final él decidirá, su abogado allí, su equipo jurídico allí en Bélgica puede decir lo que quiera, yo puedo decir lo que quiera, pero la decisión la tiene que tomar él y nosotros plantearle con qué escenario se puede encontrar si toma una decisión a otra. El otro día hablábamos aquí con Gonzalo Boye, decía que era muy improbable que tomase la decisión de venirse a España. Esto es La Cafetera. Sí que estamos viendo que hay comentarios en el chat, que si vamos a hablar del vídeo de los Reyes, ¿sabéis? Esa comida familiar. Ese tan natural y sí. En esa cena, en esa comida que nos hemos sentido todos identificados. En esa comida familiar, bueno, pues es una comida familiar del fin de semana de una familia conservadora. No parece una familia muy... Pero bueno, vamos a hablar... Sí, no lo vamos a adelantar. Hacemos una cosa, si os parece, vamos a hablar después del vídeo de los Reyes, pero vamos a ir reuniendo informaciones, a ver qué os parece. Almohadilla, tapias en la cafetera. Almohadilla, tapias en la cafetera. ¿Qué os ha parecido a vosotros el vídeo de los Reyes? Lo habréis visto, porque ha circulado mucho. Están comiendo en una mesa en su salón y están las niñas, están comiendo sopa, vestidos de domingo, en platos de porcelana y cubiertos, toda una mesa muy bien elaborada. Por cierto, un detalle en el que no ha reparado... Bueno, es que no quiero... Hay algún detalle en el que no ha reparado la gente. Vamos a hablar al final del programa, pero... Almohadilla, tapias en la cafetera. ¿En qué detalle creéis que no ha reparado la gente? Almohadilla, tapias en la cafetera. Hablemos de esa imagen de los Reyes que vemos que ha suscitado tanto interés entre los oyentes y lo están manifestando aquí en el programa. Dice Elvira que ella tiene esa vajilla. Elvira, hazte una comida cafetera que nos podemos echar unas risas. Pues lo ponemos todo en el mismo escenario. Yo pido hacer de la niña que se quema. Me parece a mí un buen personaje para esta... Bueno, que al final es la madre la que pone el plato a una de las niñas. Que eso, mientras el padre está sentado... Pero bueno, no vamos a adelantar nada. Venga, luego hablamos. Ah, mira, ese es un detalle bonito también. Ese es un detalle interesante. ¿Sí? Almohadilla, tapias en la cafetera. ¿Qué os ha parecido a vosotros el vídeo de los Reyes? Ahora lo comentamos, ¿eh? Bueno, mientras tanto, os decía eso en la portada de La Vanguardia. En el ABC, generalizar el cupo pondría en riesgo el estado del bienestar. ¿Sabéis que una de las cosas con las que se está especulando es la posibilidad, la manera de cómo aflojar un poquito la tensión que se vive con Cataluña? Cataluña tiene una necesidad económica indiscutible y entonces, bueno, pues se hablaba de la posibilidad de extender el sistema vasco a todas las comunidades autónomas. Sabéis que el sistema vasco tiene una serie de privilegios económicos, dado su antecedentes históricos, sus necesidades pues estructurales, su posición geográfica, industrial, etcétera, etcétera. Pues hay el reconocimiento de unas características propias, a eso se le llama el cupo vasco, y por lo tanto tiene una serie de privilegios económicos, es decir, recibe unas cantidades que están por encima de lo que recibe otras comunidades autónomas, gestiona unos impuestos que no gestionan otras comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Pues bien, dice el ABC, porque se hablaba mucho, ¿cómo se puede mejorar
para disminuir las tensiones con Cataluña y con otras posibles comunidades autónomas, por ejemplo con Galicia, que nos han manifestado. ¿Cómo se podrían limitar estas? Pues mejorando el autogobierno, y buscando un modelo parecido al cupo vasco para el resto de las comunidades. Esto se habla bajo la mesa, porque en realidad sobre la mesa hay otra corriente, que es la corriente más reaccionaria, que casi está hablando de una restauración. Después de lo que hemos vivido con el artículo 155, recortemos, limitemos las atribuciones que tienen las comunidades autónomas, porque no han hecho más que provocarnos problemas, dicen algunos. Entonces, en este debate se mueven las cosas. Bueno, pues el ABC dice que si generalizásemos ese cupo vasco se pondría en riesgo el estado de bienestar, y dice que eso dispararía las desigualdades entre regiones, según un informe que ha publicado FEDEA. Y entonces ahí pone, pues da algunos datos de Canarias, Extremadura, las variaciones respecto a la financiación actual y quiénes ganarían en el caso de que eso se pudiera llevar adelante. Pero en todo caso lo que se está discutiendo es si eso sería el debate de fondo en un hipotético análisis federalista de nuestro modelo de convivencia. Pero está por ver que eso pueda salir adelante con un Parlamento tan fraccionado como el que tenemos y con una política tan convulsa como la que estamos viviendo en este país. Pero desde luego todo el mundo coincide en que algo hay que hacer. Y el ABC dice que eso no podría enfocarse de esa manera porque sería un desastre financiero. Dice el periódico El Mundo: 2 de los prófugos dejan su escaño tras la decisión del Tribunal Constitucional. Esta ha sido una de las noticias de las últimas horas. En efecto, dice, asume que no podrán votar a distancia, dejan más solo a Puigdemont. El expresidente no admite otro candidato y empuja a Torrent a la desobediencia. Dice que pedirá permiso al juez sin aclarar cómo lo hará. Y entonces el periódico El Mundo explica que la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir el voto delegado a los exmiembros del Gobierno, que están huidos en Bélgica, forzó ayer a que 2 de ellos renunciaran a sus escaños. El paso, oficialmente dado para blindar la mayoría soberanista en el Parlamento en el debate de investidura de mañana, evidencia que todos los reclamados por la justicia asumen que no podrán votar, a excepción de Puigdemont y el exconseller Toni Comín. La negativa del expresidente a retirar su candidatura ha elevado la presión en torno a Esquerra Republicana y el presidente del Parlamento, al que puede empujar la desobediencia al Tribunal Constitucional, dice el periódico El Mundo en la portada. También el viraje del PSOE desata la guerra para que el bable sea lengua cooficial. La decisión del PSOE asturiano de defender la cooficialidad del bable ha cambiado la relación de fuerzas en el Parlamento. En caso de salir adelante, el cambio de estatus, dice, costaría entre 20 y 73 millones cada año, dice el periódico El Mundo en su portada. Esto en lo que se refiere a la portada del periódico El Mundo, portada del ABC, La Razón, La Vanguardia y el periódico de Cataluña. Órdago de Puigdemont, investidura o elecciones. Los exconsellers de Bruselas empiezan a dejar sus escaños. Junts pel Cat presiona a Esquerra Republicana para que desobedezca al Constitucional en la mesa del Parlamento. Dice el periódico, el expresidente pedirá permiso al juez para participar en el pleno, pero no aclara si volverá. Mientras tanto, Albert Rivera decía en Cataluña, estamos entre el surrealismo y el esperpento, decía el líder de Ciudadanos. Yo creo que estamos entre el surrealismo y el esperpento, ¿no? En Cataluña. No puede ser que un señor que ha huido de la justicia española, que se ha fugado de los jueces españoles, que está imputado por malversación, prevaricación, rebelión, sedición, delitos gravísimos, pueda ser ni siquiera propuesto como presidente, ¿no? Por eso es evidente que el presidente del Parlamento de Esquerra Republicana es socio de Puigdemont y por eso le propone, pero visto desde el punto de vista político no tiene ninguna legitimidad. Yo creo que se acabó el tiempo de Puigdemont, se acabó el tiempo de la locura. Si algo ha servido también estas elecciones es para que se visualice que Ciudadanos y el constitucionalismo ha ganado las elecciones. Otra cosa es que la ley electoral también en Cataluña no nos permite formar gobierno, pero España entera debe saber que Ciudadanos ha ganado en las 2 principales provincias de Cataluña, en las 10 principales capitales de Cataluña, que ha sacado unos resultados excelentes, porque hay una mayoría de catalanes que quieren ser españoles y europeos, ¿no? Eso decía Albert Rivera, pero escuchábamos también a Soraya Sáez de Santamaría insistiendo en impedir la investidura de Puigdemont, aunque eso ponga en entredicho esos vasos comunicantes entre la justicia y la política a los que nos referíamos antes. El señor Puigdemont, como ustedes saben, está en busca y captura en territorio nacional. Y lo está, entre otros, por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia.
delitos por los que se ha negado a rendir cuentas ante el Tribunal Supremo y delitos que son delitos muy graves contra la propia democracia y contra el conjunto de las instituciones del Estado, y aquí también incluyo las autonómicas. Entendemos que esta circunstancia, en la que se ha colocado voluntariamente el señor Puigdemont, le impide ser investido presidente de la Generalitat y, por tanto, impide al presidente del Parlamento presentarlo como candidato. Y escuchábamos también al Partido Socialista, José Luis Ábalos, sobre el Constitucional y el Gobierno. En una operación ciertamente responsabilidad del Gobierno en la que nosotros no entramos, porque le corresponde al Gobierno. Y hasta ahora, como veis, no se ha lucido por su eficacia, sino ha sido metida de pata tras metida de pata. Que ojalá solo fuera eso, que ojalá solo quedara en errores. El problema es que no ha querido enfrentar el tema, el problema es que no ha querido nunca entender Cataluña como parte de España, ha querido imponer su visión uniformista, y además no ha actuado en ningún caso. Y ha permitido que la situación llegara a donde está. Y aún así persisten sus errores. Pero después del dictamen del Tribunal Constitucional, algo al menos nos ha quedado claro. Y es que no se puede jugar a burlar a la justicia y al mismo tiempo reivindicar el Estado de Derecho. Bueno, pues os decía, teníamos mucho interés hoy en hablar con José Antonio Pérez Tapias. Estábamos escuchando a José Luis Ábalos del Partido Socialista hablar de los errores cometidos por el Gobierno, pero claro, algunos de estos errores han sido acompañados de la mano por el Partido Socialista. Y en los últimos días hemos vivido una polémica muy intensa y teníamos muchas ganas de hablar en persona con José Antonio Pérez Tapias después de que anunciase su salida como militante del Partido Socialista. José Antonio Pérez Tapias, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Muchísimas gracias. ¿A qué razón se debió tu salida? ¿Por qué tomaste esa decisión? Bien, tomé esa decisión que ya hice pública hace casi un mes, porque ya mis posiciones políticas vi que guardaban una enorme distancia respecto de las que defiende el Partido Socialista como su línea oficial, aprobado también por su Ejecutiva y su Comité Federal. Por lo tanto, cuando ya me vi que en ciertas cuestiones que yo estimo cruciales, mi posición no se veía siquiera acompañada por una minoría que pudiera compartirla en el seno del partido, pues llegué a la conclusión de que mi recorrido en el PSOE había llegado a su fin. Creo que era necesario clarificar esa situación y llevar también mis opiniones y mis puntos de vista a otro ámbito, respetando también lo que el Partido Socialista vaya decidiendo en sus órganos de dirección. Se especula mucho con el futuro de Pérez Tapias. ¿Esto significa alguna aproximación a Podemos? No, ahora mismo no es el caso, ¿no? Ahora mismo yo lo que he hecho es decidir sobre, un largo recorrido de 25 años en el Partido Socialista, que ha tenido todo un balance positivo en lo que a mí respecta, también con momentos pues a veces complicados y difíciles, pero no estoy en la tesitura de ir a parar a otra formación política, como fuera el caso de Podemos, por más que en algunas cuestiones pues esté próximo a lo que puedan defender algunos de sus militantes o líderes y que colabore con ellos como colaboro con otros o como lo seguiré haciendo con el Partido Socialista, con los compañeros y compañeras en los que pueda confluir o converger en muchas cosas. Te lo pregunto porque hay algunas preguntas en Internet que se dirigían en este mismo sentido, pero una cosa que nos llama la atención es ¿qué ha pasado en el Partido Socialista? Porque sí hubo una cierta expectativa de que con el regreso de Pedro Sánchez parecía que iba a haber algún cambio de dirección. ¿No se ha producido ese cambio? Bueno, hay dos cuestiones ahí que hay que considerar. Por una parte, lo que es la vida orgánica del partido, la dinamización de sus agrupaciones y, en fin, yo creo que ahí Pedro Sánchez y su ejecutiva pues iban promoviendo una tarea y un trabajo interesante, aunque es verdad que a veces mediatizado por las estructuras del partido en las diferentes federaciones o territorios. Luego están otras líneas de actuación de carácter político que para mí son fundamentales y
bueno, comprendiendo que el secretario general y su ejecutiva pues tienen también unos márgenes y unos condicionamientos, yo creo que mi papel es otro y por eso mi distanciamiento. Yo creo que lo que ha sido el recorrido del Partido Socialista, lo que está haciendo en torno al conflicto de Cataluña, que es la crisis del Estado, pues bueno, llega hasta donde llega. Yo creo que hace falta más audacia política en el mejor sentido, que no es temeridad, para plantear soluciones a un problema gravísimo que exige abordar cuestiones de fondo. Y luego la apertura hacia fuerzas de izquierda o fuerzas nacionalistas para articular alternativas al Partido Popular o a las derechas. Hay que incluir a Ciudadanos. Pues yo creo que también en ese terreno haría falta una posición más decidida. Bueno, el Partido Socialista toma las decisiones que toma y yo creo que, en fin, hay que ir por otros derroteros más claros y hay una diferencia que para evitar equívocos y confusiones prefería aclarar la situación, la mía. Y esto lo que da a entender es que no ve muchas posibilidades de que vaya a cambiar la línea del Partido Socialista. Con Cataluña tampoco, cree que la línea va a seguir. Porque escuchábamos a Ábalos y estaba cuestionando la posición del gobierno, pero es una posición en la que ha ido de la mano del Partido Socialista. Sí, eso lo hemos visto todos. En fin, la opinión pública tiene una visión de cómo van ocurriendo las cosas. En los últimos hechos, en lo relativo al papel del Tribunal Constitucional en estos recientes días, en torno a la comparecencia de Puigdemont o no en el Parlamento de Andalucía, de Cataluña, el Partido Socialista ha acompañado al Partido Popular. Luego, claro, como el Partido Popular, entre otras cuestiones, se ha visto también, en fin, desairado en lo que esperaba la conclusión del Consejo de Estado y en parte también del Tribunal Constitucional, bueno, pues se marcan distancias, lo cual pues es razonable que se haga, pero no hay una posición clara como una alternativa diferenciada que permitiera jugar un papel de mediación que algunos pensamos que la izquierda y concretamente el Partido Socialista debería asumir. Yo creo que aquí hay una posición muy retraída y luego se manifiesta en el enfoque que va teniendo la Comisión para el Estudio de las Autonomías y su modernización. El Partido Socialista pues parece que toma una posición regresiva en lo que es a defender su posición federalista y plurinacional, que yo creo que hay que avanzar por ahí como única vía transitable para salir del atolladero. En fin, son estas cuestiones las que producen cierta parálisis y esa impresión de no tener una línea clara de actuación. Entiendo que ve que no hay vuelta atrás. Porque si se marcha ¿En qué sentido, Fernando? Que no hay posibilidad de enmienda. Si se marcha el partido es porque ya no tiene esperanzas de que esto vaya a cambiar. Bueno, no, la esperanza en ese sentido, bueno, pues yo creo que había que mantenerla y que ojalá en el Partido Socialista se recondujeran las cosas en una posición que efectivamente es la que algunos desearíamos que mantuviera. Otra cuestión es hacia dónde se decante sus órganos de dirección, su secretario general, el conjunto de su militancia. Bien, ahí también se hacen determinados planteamientos en función de cálculos electorales. Yo creo que a veces esos cálculos pues no son tan atinados. Bien, tendrán que ir decidiendo. Yo esperaría que, bueno, se puedan replantear ciertas cosas, porque si no veo un futuro complicado, no solo para el Partido Socialista, para España y su Estado. Y estamos viendo cómo lo de Cataluña, además, no salió en términos electorales el 21D, como desde el campo socialista se tenía previsto, y eso también considero que es una llamada de atención respecto a qué hacer en estos momentos. Preguntan por aquí, la pregunta ahora es ¿qué pasa con los votantes del PSOE que eran votantes de Tapias o más próximos a otras posiciones que las del Partido Socialista? Porque hay una cierta orfandad, ¿no? Bueno, esa situación o esa sensación se tiene por parte de amplios sectores del electorado de izquierdas. También hablo con amigos y compañeros de gente que votó a Podemos y están también en una situación parecida. Por otra parte, en fin, yo he apoyado al Partido Socialista siempre en estos años. Apoyé a Pedro Sánchez en su campaña. Cuando ha habido campañas electorales, pues he hecho campaña con el Partido Socialista. He ido de interventor y apoderado en muchas ocasiones. Bien, o sea que no eran votantes de Pérez Tapias, eran votantes del Partido Socialista. Sí, es verdad que las posiciones que yo trataba de hacer valer y que exponía y que en determinados momentos, bueno, vamos a ver un camino como la de la plurinacionalidad y federalismo, etcétera,
muchas personas podían verse reflejadas o representadas en ese punto de vista. Pero bueno, yo creo que hay que articular también nuevos espacios, sobre todo en principios de debate, de opinión pública, para que eso mismo fluya sobre los partidos. Y además empujemos a estos hacia alianzas de izquierdas que no son absolutamente necesarias, ni el Partido Socialista en solitario, como he dicho, ni Podemos tampoco por su sola cuenta van a poder llegar al poder con alternativas a las derechas. Si no hay alianzas entre los partidos de izquierda, el futuro lo tenemos muy negro en este país en el sentido de la transformación deseada. Pérez Tapias no ha sido un militante cualquiera, no solamente por su presencia en aquellas primarias en las que disputaba contra precisamente Pedro Sánchez el cargo, sino porque además ha tenido una gran notoriedad pública en muchas ocasiones. ¿No ha recibido la llamada de Pedro Sánchez? Bueno, en los días en que yo tomé la decisión, y además, bueno, madurada en tiempo atrás, y decidí hacerla pública, pues obviamente se lo comuniqué previamente, tanto al secretario general como al secretario de organización, a José Luis Ábalos, y además compartí con muchos compañeros y compañeras en días anteriores. Cuando iba a hacerla pública, ellos debían saberlo antes, y bueno, en esos días Pedro Sánchez estaba de vacaciones, concretamente el 2 de enero, e intercambiamos algunos mensajes, y así también con Ábalos, con el que hablé personalmente. Tanto uno como otro, como es lógico, me pidieron que reconsiderara mi decisión. Les comuniqué que ya la tenía suficientemente elaborada y tomada, y además que iba a hacerla pública por las razones dichas. Y bueno, yo creo que pudieron entender cuál era mi posición, y tanto es así que en alguna entrevista el mismo Pedro Sánchez ha reconocido abiertamente que algunas de las cuestiones que defiendo no tienen cabida en el Partido Socialista. Cuando yo he insistido, insisto, como lo vengo haciendo desde hace años, en la necesidad de que había que proceder a un referéndum consultivo en Cataluña para desbloquear la situación, cosa que no es igual a un referéndum de autodeterminación. Pues bueno, eso desde el Partido Socialista, he dicho recientemente por su secretario general, pues no se ve que tenga cabida. Por lo tanto, yo creo que también por mi parte correspondía, en fin, con criterios de honestidad, marcar una distancia que me permitiera defender sin interferencias mis propuestas. Lo dices todo con mucha elegancia, pero a mí me interesa mucho saber qué errores crees que está cometiendo Pedro Sánchez. Porque había muchas expectativas colocadas sobre él cuando volvió a la Secretaría General. Bueno, yo creo que esas expectativas en parte siguen existiendo, no hay que considerar que se han perdido, ¿no? Aquí hay una divergencia de criterios entre lo que yo sostengo y defiendo, y que muchas veces en gran medida siguen compartiendo muchos del Partido Socialista, y luego por dónde se va decantando ahora mismo en su dirección. En este sentido, yo creo que aquí hay que intentar ensanchar los márgenes de una acción política, que ciertamente a veces son muy estrechos y con muchos condicionamientos externos e internos, y yo creo que es aquí donde Pedro Sánchez pues puede verse excesivamente atado, ¿no? Y otras personas pues tenemos una situación distinta, y bueno, a lo mejor el secretario general o por convicción o por necesidad pues no da ciertos pasos que desde su punto de vista no son los pertinentes para una organización como el PSOE. Otros pensamos que sí, que debían darse, porque, ya digo, la situación es muy grave, y con paños calientes o soluciones a medias, bueno, pues hay que ver por dónde van todas estas cuestiones que estamos viviendo en los últimos meses en España, ¿no? Y es ahí donde pienso que el Partido Socialista, bueno, pues tiene una posición que yo respeto y que he compartido mucho tiempo, pero que ahora mismo en lo que a mí toca creo que es necesario buscar otros espacios y ya digo, sin interferir en las decisiones del Partido Socialista, para evitar malentendidos. No quiero ni quería remover la silla a nadie, pues creo que debía salir del partido. Pues José Antonio Pérez Tapias, José Antonio, te agradecemos mucho, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Buenos días, Fernando. Muchísimas gracias. Suerte para todos.
Es una situación difícil para el Partido Socialista porque tiene que hacer frente a problemas territoriales en los que además el resultado electoral, como decía José Antonio Pérez Tapias, no ha sido sencillo, no ha sido cómodo y necesita encontrar su propio discurso en un momento en el que parecía que las encuestas a nivel nacional estaban en cierta manera premiando la posición, digamos, más dura que había tenido para con Cataluña. Pero claro, eso es mucho decir, porque también estaba abandonando el discurso más progresista de encararlo desde otra perspectiva. Bueno, enormes dificultades para un partido que siempre se mueve en unos márgenes muy limitados. Y ahora vemos con la salida de José Antonio Pérez Tapias, que representaba un poco de forma más contundente esa balanza hacia la izquierda, pues como el Partido Socialista pierde uno de los personajes que están más reconocidos socialmente en ese espacio político. Bueno, esto es La Cafetera, si lo estás escuchando no estás sola. Dragged him round by his tortured heels, so I stand before you only as a man with no underhanded plan to reveal. I turn my back on my earthly fears, for I know that in 1,000 years. En el diario.es, Puigdemont analiza todas las alternativas para sortear la prohibición de la investidura a distancia. Dice el diario.es que Puigdemont estaría buscando todas las posibles alternativas, estaría analizando todas las posibles alternativas, pedir permiso al Tribunal Supremo, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, agotar la vía del Constitucional, son algunas de las vías que maneja Junts per Catalunya. También aplazar el pleno hasta que el Constitucional decida si admite los recursos del Gobierno permitiría a Roger Torrent no exponerse a una querella de la Fiscalía, dice el diario.es. También hoy en su portada. 2 de los exconsellers que siguen en Bruselas renuncian a su escaño y se espera que Serret lo haga también. Puigdemont pedirá permiso al juez del Supremo Pablo Llanera para acudir a la investidura este martes. Mañana será la sesión de investidura, se espera con mucha expectación. Las administraciones abusan de los contratos temporales a pesar del discurso público del Gobierno, dice el diario.es también en su portada. Dice el diario.es. Además, en Infolibre, López Madrid cobró al menos 600.000 euros por dirigir un fondo opaco que hizo perder 9,3 millones al erario autonómico madrileño. El empresario cobró entre el 2011 y 2014 por la dirección del fondo INICAP, a través de una financiera. Dice además, las leyes aprobadas para paliar la pobreza energética apenas tienen consecuencias para las eléctricas y España arranca el año con otros 6 nuevos ultimátums en Bruselas, dice infolibre.es. Además, en público.es, el largo año de Zoido, ministro de la improvisación y de las excusas, la gestión del titular de Interior. Méndez de Vigo pide ahora perdón por las cargas del 1 de octubre, pero dice que solo hubo un herido. Ya hay una vuelta atrás, ya hay una cierta reconducción del mensaje. He visto imágenes, pero no me han gustado y que a todo el mundo le habría gustado evitar. Nadie se encuentra cómodo en esas situaciones, ha dicho Méndez de Vigo en una entrevista en La Sexta. El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha pedido perdón a las personas que se sintieron maltratadas. Bueno, no estaría de más que pidiera perdón a las personas que fueron maltratadas. Dice, por esas cargas policiales que se produjeron en Cataluña el 1 de octubre durante la celebración del referéndum, pero ha destacado que no hubo que lamentar más heridos que una persona que perdió un ojo tras el impacto de una bala de goma, dice público.es. The king of a fallen city by the sea. My son tamed horses. 627-002-002 es el WhatsApp del programa, 627-002-002. Buenos días, cafeteros. Sobre la especulación con las viviendas para expulsar a los inquilinos de toda la vida para subir los alquileres, yo he sido víctima de eso. Yo vivía en la calle Huertas en un piso de 90 metros cuadrados, antiguo, precioso, techos altos, y pagaba un alquiler de
400 euros. Lo compró un grupo de estos inmobiliario que compra a los vecinos con inquilinos, con bicho, como le suelen llamar despectivamente, y como yo no tenía un contrato de alquiler antiguo, pues ni me dieron la oportunidad de comprar el piso, ni de pagar un alquiler más actualizado. Estamos hablando del año 2003. Yo estaba dispuesta a pagar un poco más de alquiler, pero no me dieron esa posibilidad. ¿Qué hicieron con mi precioso piso, que incluso en el salón tenía chimenea? Pues hicieron 3, iba a decir apartamentos, ahora lo que se llama loft, eufemísticamente, que en realidad son infraviviendas, porque por normativa de Madrid no se pueden construir viviendas que no tengan ventanas a la calle. Bueno, pues aquí se construyeron en mi precioso piso 3 cuchitriles que posteriormente alquilaban y siguen alquilando a 1.000 euros al mes. Esto es vergonzoso y está pasando. Un abrazo, cafeteros, y seguid así. Claro, es que es verdad, estamos viviendo como además, en efecto, con toda la especulación inmobiliaria en torno al alquiler que se está produciendo, se están convirtiendo en viviendas y con unas fórmulas, pero está muy ingeniosa la manera que empleabas de describirlo, porque es verdad. Dice, ahora le llaman loft lo que han sido infraviviendas de toda la vida. Antes un loft era casi pues un piso sin paredes, pero en una antigua nave industrial, y entonces decías un loft a la americana, lo que viene siendo un ventanal gigante en una especie de fábrica. Y ahora le llaman loft a cualquier cosa que no tiene cuarto de baño, ¿no? Dice, no, bueno, esto es como... es que tiene un váter en el dormitorio. Sí, esto es como bueno, algo que también ha circulado por redes sociales, que es lo de modernizar la pobreza, es decir, que ser pobre ahora es ser moderno, ¿no? Comer ciertas cosas de la basura pues es moderno. Bueno, pues en esa modernización de la pobreza, ¿no?, que nos quieren inculcar, pues bueno, en eso también influye pues estos cuchitriles que nos venden como loft y en realidad son una estafa. Pues así, en eso nos lo encontramos. En el Confidencial.com dice, un encuentro oculto ratifica la relación de Puigdemont con el magnate ruso Aminov, dice el Confidencial.com, y también el expresidente planea la nueva parada de su viaje por Europa, Eslovenia. ¿Es hora de modificar la Constitución? Se pregunta también el Confidencial.com. Muchas justificaciones, pero pocos motivos, dice en un análisis. También el plan de los indepes, evitar el bloqueo y forzar una legislatura tranquila, dice en el Confidencial.com la portada. Puigdemont presiona a Torrent para que desoiga al Constitucional y desafíe otra vez al Estado. Y en el saltodiario.com dice, Puigdemont pedirá al Supremo poder acudir a la investidura. Y también, afectadas por el robo de bebés piden en Madrid la apertura de los archivos. Víctimas de bebés robados en España están pidiendo que se abran los archivos para poder contrastar los datos. Y además, Democracia, el gobierno fraudulento de las grandes empresas. Y Pamela Palenciano, entrevista, la violencia no es solo un golpe, un grito, parte de un aprendizaje erróneo de la sociedad. Así que esto es la portada del saltodiario.com. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Vamos a hablar con Ainhoa Goñi de ciencia. Estos alimentos, hay una cierta corriente, una cierta moda por defender la pureza de los tratamientos en los alimentos, y entonces hay una auténtica corriente de gente que aboga por, pues por ejemplo, la leche no pasteurizada y una serie de cosas sin conservantes, Pero claro, esto tiene sus riesgos. Vamos a hablar con Ainhoa Goñi. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Bueno, pues os decíamos, hay nuevas modas en la alimentación, o eso nos da la impresión, pero para eso le vamos a pedir ayuda a Ainhoa Goñi. Ainhoa Goñi, buenos días.
Muy buenas, buenos días. ¿Que te encontramos en trayecto? Sí, estoy de viaje hoy. La ciencia siempre está en movimiento, la ciencia en Hombre, movimiento. no para, está por todas las comunidades, así que hoy me toca Oviedo, que hay muchas cosas que hacer, y la semana pasada en Valencia estuve rodeada de cucarachas, de pulgones y de plantas, así que, bueno, hay hoy compañías va a ser más peores. tranquilo. Hay compañías peores. Estoy yo conozco totalmente de algunas. acuerdo contigo. Sí, yo también, no te preocupes. Oye, pues es que teníamos mucho interés porque nos sugerías este tema y es verdad que hay una cierta moda en la alimentación, ¿no?, con este asunto. Sí, la verdad es que es sorprendente que este tipo de modas además surge, o esta en concreto ha surgido en Silicon Valley, que se supone que es, ya sabes, el templo de las nuevas tecnologías, de la innovación y del avance, y han salido cosas tan extrañas como una pasión exacerbada por el agua cruda o la leche, por ejemplo, sin tratar. Y hablamos de agua cruda, a lo mejor todo el mundo piensa, no, bueno, agua natural, pues el agua que bebemos todos los días, no. El agua cruda que están vendiendo es algo muy distinto, es coger directamente de manantiales sin hacer ningún tipo de control o pasar ningún tipo de tratamiento, o a lo mejor sacar leche de la vaca sin no hacerle tampoco ningún tratamiento ni pasteurizar, y beberla directamente, todo lo que contiene. ¿Y esto es peligroso? Sí, es muy peligroso. El agua de un manantial, ya, evidentemente hay muchas marcas que tienen agua mineral natural, es una cosa, se coge un manantial, pero tiene controles, fundamental, tiene controles, y si necesita hacer un tratamiento, se le hace. En este caso es peligrosísimo porque coges agua que decía, no, agua de lluvia, agua que cae a través de las plantas de no sé qué. Mira, un agua que no tienes ninguna prueba, pues tiene mínimo bacterias, virus, cualquier tipo de parásito, y esto puede llegar a causar en el ser humano cosas como tan estupendas y tan conocidas desgraciadamente como el cólera, disentería o la fiebre tifoidea. Es decir, muy muy graves, que hablamos de modas que parece que es todo bonito, que se coge en la naturaleza, no. Lo natural no es igual siempre a sano, lo tradicional no es igual siempre a sano. Lo que pasa es que ya sabes tú que se ha puesto de moda intentar evitar la comida basura, los refrescos con azúcar, o sea, todo este tipo de productos alimenticios que no son sanos, pero eso no significa ir a lo tradicional, porque ir a lo tradicional, si nos ponemos a lo radical, es decir, vale, ningún problema, volvemos a lo tradicional, entonces no tenemos ningún tipo de cuidado con el agua, no nos vacunamos, no tenemos antibióticos, volvemos a la Edad Media. Y te quiero recordar que en la Edad Media, nunca mejor dicho, era de 30 años, así que, bueno, sin avances, sin progreso, sin innovación, no duraríamos mucho. Sí, esto era el tuit que has puesto, que decía, hay una gran diferencia entre llevar una vida sostenible y renunciar al progreso, y si quieres volver a la Edad Media tienes que recordar que la esperanza de vida era de 30 años. Pero es que es verdad, claro, porque todo lo natural no necesariamente es... Por ejemplo, puedes beber agua de un charco donde beben las vacas, eso más natural no puede ser. Ahora, digamos que no es lo más recomendable que uno puede hacer cuando está en el campo y tiene sed. O sea, sí, de hecho hay muchas personas que hoy en día, hay cifras oficiales, la Organización Mundial de la Salud está hablando, habla de que 360.000 personas al año mueren por beber agua en malas condiciones. Entonces, no, claro que todo lo que hay por ahí es natural, sí, no es bueno. Hay tratamientos fundamentales en la leche para destruir las bacterias, que bueno, la leche que se extrae directamente de la vaca, para beberla tienes que pasteurizarla. Tienes que calentarla en unas condiciones determinadas para matar lo que hay. Es muy peligroso, es leche normal, pero la que bebemos hoy en día está pasteurizada, está esterilizada. ¿Por qué? Porque te has cargado la salmonela, el E. coli, que son las cosas normales, igual que con la carne o el pescado. A nadie se le ocurriría no hacer tomar carne de pescado que no ha tenido un tratamiento, que no ha tenido unos controles. Incluso algo tan sencillo como el pescado crudo, se ha congelado, tiene un tratamiento para evitar el anisakis, que sin ser mortal sabes que además da alergias. O sea, todo tiene tratamiento y todo tiene control. Recoger agua, de un manantial que no sabes de dónde viene, no sabes si tiene cualquier tipo de tóxico, no haya bacterias o tal, pero que puede tener cualquier tipo de vertido de
de una industria cercana y tú no lo sabes, se ve transparente, parece buena, pero no lo es. Y hay una especie de resurgimiento del pensamiento mágico con las pseudociencias y la homeopatía, que es muy peligroso y que justo en los templos, ¿no?, que se habla de las nuevas tecnologías, del avance y de la innovación, son esos sitios donde deberían tener más cuidado. Ya sabemos de casos de gente muy conocida, y además en temas tecnológicos, que no se trataron en enfermedades muy graves. Y la solución es clara. O sea, si te tratas de un cáncer que necesita un tratamiento, falleces. Si no te tratas de una gripe, pues bueno, o de un resfriado, lo que suelen decir, pues a lo mejor te dura más o menos las consecuencias, los síntomas, el dolor de cabeza, pero no es lo mismo. No te puedes tratar con homeopatía pues eso, y los antibióticos salvan muchísimas vidas. Es algo que hay que tener en cuenta. Los avances están para ahí, y sí, el consumo local es el consumo local y es estupendo, pero hay que diferenciar, no es lo mismo. Llevar una vida sana no es beber cosas sin tratamiento y sin ningún tipo de control sanitario. Sí, esto es como cuando vemos esa serie que se popularizó en uno de los canales TDT, El último superviviente, de Bear Grylls. Exacto. Que le veíamos cómo se comía carne putrefacta de camello, bebía la orina de los gorilas y cocinaba murciélagos, tal. Y luego decía, bueno, la realidad es que comía gominolas, que todos los rodajes en las supuestas zonas peligrosas, cuando se gira la cámara se vean los coches aparcados a su lado. En fin, digamos que no es exactamente, la televisión no es exactamente el tal. Y ahora estamos viendo como el resurgir de una moda con todo lo que nos parece de sensato, el consumo sano, que está muy bien y es muy positivo, pero la ciencia evoluciona y eso nos ha permitido unas condiciones de vida. Por cierto, que tenemos que hablar un día, porque nos lo han preguntado los propios oyentes, de las vacunas, y especialmente de las vacunas infantiles, porque también hay una corriente contra las vacunas peligrosísima. Sí. Pero sin embargo hay padres de críos muy pequeños que tienen preocupación, que los propios médicos les manifiestan y tienen ahí dudas. A ver si un día abordamos el tema vacunas, que es muy interesante. Me parece muy bien, porque el tema de lo que se llaman los antivacunas está causando muchísimos problemas, causa brotes, y lo que hace no solamente es no proteger al hijo, sino además poner en peligro al resto, porque los que vacunan, digamos que también ayudan a proteger al resto de los niños. Entonces sí, me parece muy interesante, hay muchas dudas, hay mucho miedo de temas de salud, y me parece estupendo, el día que quieras. Genial. Lo digo que los oyentes entiendan también que en este programa hay una posición crítica con la posición de algunas farmacéuticas y con el abuso de algunas posiciones dominantes, pero cuidado, porque nosotros en la evangelización la hacemos sobre la racionalidad, sobre la investigación científica, sobre los grandes... Es la única evangelización que aceptamos en este programa, la que viene de la mano de la ciencia. Así que, en fin, del resto... Yo te diría como en lo natural, Fernando, has dado la clave. Es como el natural, la lucha por tal. No, una cosa es que haya precios elevados de medicamentos y que mucha gente no tenga acceso a pruebas o a vacunas, y otra cosa es que no sean necesarias o que sean peligrosas. Es muy distinto. Habría que hacerlas además accesibles a poblaciones en riesgo, pero hacerlas disponibles porque son necesarias. Mira, lo que nos dice Naira en Twitter ahora mismo. Yo, que trabajo en neonatología, veo la peor parte de la vuelta a lo natural. Bebés muy malitos o incluso fallecidos porque los padres se niegan a usar antibióticos en partos de riesgo o sospechas de infecciones en periodo neonatal. Así que se asumen unos riesgos que, con lo que ha evolucionado la medicina, la ciencia, pues son absolutamente absurdos. Bueno, ahí no hago ni pues oye, pues queda pendiente este asunto y nada, y cuando estés por Madrid nos vamos un poquito de paseo por Malasaña, Goñi. Hombre, tienes que salir un sí. poco, no puedes estar siempre en los laboratorios. Fue a hablar. Sí, habrá que salir del laboratorio para ir a un bar, no te preocupes. Es verdad, lo digo yo, pero no, Ainhoa Goñi, que reside por la zona de Malasaña, se conoce bien la zona de Malasaña, así que, bueno, Ainhoa Goñi, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo, hasta pronto. Adiós. Chao. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did.
Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, que... no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com 627-002-002 es el WhatsApp del programa, 627-002-002, allí donde podéis enviar vuestras notas de audio, donde podéis dejar vuestras notas de audio. Por favor, os pedimos que el WhatsApp del programa lo dediquéis a esto, porque luego nos llegan muchos mensajes y hay gente que le provoca mucha frustración, nos dice: es que no me habéis contestado el mensaje. Mecanismos de participación en el programa. A través de Twitter, utilizando el hashtag del día, os podéis poner muy directamente en contacto con nosotros, incluso pues mencionándonos en cualquier comentario para cualquier otra naturaleza. Y a través del WhatsApp del programa para audios que queráis que suenen aquí, 627-002-002, es el WhatsApp del programa. Dejáis una nota de audio y un pequeño titular en texto, pero no nos enviéis ni cadenas de mensajes si reenvías esto a todos los suscriptores, a todos los seguidores, a todos los oyentes, a todas las amigas, entonces te tocarán los 400 ojos de los monos que los perdieron en la selva de Indonesia. No, porque luego es un caos cuando empezamos a intentar extraer los audios aquí durante el programa. Nos cuesta muchísimo ir de mensaje en mensaje intentando quitar lo que son mensajes directos, o hay gente que nos dice: oye, yo es que os escribo por aquí porque no me gusta escribir por el otro sitio. Bueno, pues hay que escribir por el otro sitio, no queda más remedio. Esto es como cuando nos llegaban las cadenas por Messenger o por correo electrónico, ¿no? Que se te llenaba, pues lo mismo esto. Porque además sois un montón de gente que participa en este programa y queremos intentar atenderos a todos. Y organizarlo de la mejor forma posible y, bueno, también entended que muchas veces llegan los mensajes, a veces no entran en el programa y ya es difícil recuperarlos para otro, pero sí os pedimos participación, porque este es un programa interactivo y que siga viva esa interactividad depende de que la utilicéis. Todo poder conlleva una gran responsabilidad, pero también para mantenerlo vivo, para mantener viva la llama del amor hay que practicarla. Así que, por favor, hay que practicar el amor, ¿no? Hay que practicar el amor, porque si no la llama del amor pues se rompe de no usarla, así que se apaga de no usarla. Entonces, 627-002-002, el WhatsApp del programa. Teresa, desde Candelaria, Bogotá. Hola, muy buenos días, cafetera. Bueno, os saludo tomando también medio candelario, un café de productores agroecológicos colombianos. Soy Teresa. Yo vi la estrategia del caracol hace mucho tiempo, años, en Madrid, y me encantó, la verdad que me encantó. Nunca había ni siquiera estado en Colombia, pero ¿quién me iba a decir a mí que al final iba a acabar viviendo en la Candelaria, en el barrio donde transcurre toda la historia de la estrategia del caracol? Y no solo eso, sino que además estoy esperando un bebé que va a ser también medio candelario, porque pues su papá es colombiano. Entonces, bueno, un abrazo muy fuerte a todos. La Candelaria es un barrio hoy muy mejorado, muy bonito, pero sigue manteniendo su identidad, sigue manteniendo su solera y sobre todo sigue manteniendo una resistencia muy fuerte y muy llena de energía. Un abrazo a todos, saludos y disfruten. Como comentamos el viernes aquí, la película La estrategia del caracol, pues nos gusta mucho saber. Bueno, Teresa, en primer lugar, enhorabuena, felicidades, nos gusta. Los cafeteras hacen cosas y también hacen hijos. Y entonces está muy bien, los cafeteros practican el amor, como hemos dicho. Practican el amor y, bueno, también se puede tener hijos sin practicar el amor. No, me refiero a lo evangélico, pero también hay, oye, tal y como ha avanzado la ciencia, el hombre ha llegado a la luna y no vamos a poder tener hijos sin practicar el amor. Ahora hay muchas formas de, bueno, pero siempre es un acto de amor tener un hijo, porque un acto de amor y además un acto de cierto optimismo sobre el futuro que le espera a la humanidad. Así que, pero está bien poner pequeños guerrilleros en la tierra que hagan que las cosas mejoren. Pero bueno, Teresa, de verdad, felicidades, enhorabuena y que disfrutéis muchísimo
tu chico y tú de esa experiencia tan interesante que es la maternidad, la paternidad. Bueno, hay muchas noticias sobre las que queréis que pongamos el foco. Una de ellas, la primera, el próximo 31 de enero, Elena Maleno vuelve a ser citada para declarar ante la justicia marroquí. María. Sí, empezamos la semana pues recordando un poco el caso de Elena Maleno, porque vuelve a colación esta semana, porque el próximo 31 de enero, como decimos, pues está citada a declarar para precisamente pues entregar una serie de documentación. Este pasado domingo seguía alertando además en su cuenta de Twitter de nuevas pateras a la deriva y decía que desde las 6 de la tarde de ese domingo 54 personas pedían auxilio desde una patera a la deriva. Decía hay que evitar una tragedia. Bueno, pues por llamadas de este tipo, ¿no?, a salvamento marítimo y también en Twitter para alertar de pateras en el mar, pues está citada a declarar. Este miércoles Elena Maleno tendrá que volver a acudir al tribunal, fecha fijada por el instructor para analizar, como decimos, la documentación aportada y poder, en caso necesario, volver a tomarle declaración. De hecho, por parte de la defensa también pues aplaudían poder aportar esa documentación, así que seguiremos de cerca todo este caso, que será el próximo miércoles. La UGT, la Unión General de Trabajadores, denuncia que casi la mitad de las horas extra realizadas en el año 2017 no se han pagado. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es a través de un informe de este sindicato por el que dicen que en 2017 se realizaron de media unas 5,8 millones de horas extra a la semana, un 1% más que en 2016. Además decían que recientemente la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional planteó una cuestión perjudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuestionando si la regulación española está en la línea de la regulación europea en materia de jornada, sobre todo respecto a la duración y a los descansos. El sindicato además cree que también habría que facilitar la labor de vigilancia y control del cumplimiento de las normas que tiene encomendada la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los representantes de los trabajadores en las empresas, porque, como decimos, nos encontramos con que casi la mitad de las horas extras realizadas en 2017 no se han pagado. Los profesionales de la educación reciben con escepticismo la propuesta del MIR para docentes del gobierno español, que sabéis que lanzó esta propuesta del MIR educativo. Lo dijo el ministro de Educación, Méndez de Vigo. Bueno, pues anunció una especie de MIR para la educación, ¿no? Sin embargo, desde la asociación sindical STE decían, no escondamos detrás de una pretendida mejora de la formación docente una precarización de la profesión, que además podría perjudicar al personal interino actual al desplazarlos. Y decían que la medicina no es lo mismo que la educación. Por parte de los estudiantes, lo que pretendían, ¿no?, la propuesta de los estudiantes consistiría en incorporar un método de evaluación constante que llamarían periodo de comprobación de aptitudes de educadores. Incidir, además, también en la capacitación de aptitudes durante la carrera para esa labor, pero dicen no se considera que haga falta un MIR, como el de los médicos, porque dicen que son cuestiones muy diferentes las que desarrollan unos y las que desarrollan otros. Pero además, en el diario.es han entrevistado a Lucas Gortázar, investigador en educación de la Universidad del País Vasco, y puntualizaba algo que decía, la concertada, que no se escape de todo esto y que tenga también que contratar a gente con residencia, es decir, que no afecte solamente al MIR educativo, en ese caso a la educación pública, sino que también pues afecte a la educación concertada. Pero además todo esto en un contexto de algo que ya anunciamos aquí en la cafetera, y es que, como publicaba el Mundo.es, entonces el pasado 30 de octubre avisaba de que el Gobierno reducirá en 2018 por tercer año consecutivo la proporción de Producto Interior Bruto que destina a sanidad, educación y protección social. Así que en este contexto nos encontramos también con lo que se puede avecinar una nueva etapa de recortes para educación. Decían que en los dos primeros casos el gasto caerá en 2 décimas, con lo que la partida destinada a educación pasa del 4% al 3,8% del PIB. Y seguimos con la mirada puesta en México, en la violencia que se da en México. Hay dos asuntos interesantes allí. Por una parte, Amnistía Internacional, que ha denunciado el abuso de las devoluciones en caliente en México de inmigrantes centroamericanos que huyen de la violencia. Sí, el Mundo.es también publicaba sobre esto, decía
dice, aquí nos interesa la vida de ustedes, aquí hacemos nuestro trabajo, que es deportarles a ustedes. Esta era la afirmación de un agente mexicano del Instituto Nacional de Migración de México, y se lo decía un inmigrante hondureño de 27 años que expresaba el miedo que tenía a regresar a su país y que pudiera ser asesinado. Decían además que tras una nueva encuesta realizada a pie de campo a 500 inmigrantes centroamericanos, el informe de Amnistía, esta ONG, afirma que México incumple sistemáticamente el principio de no devolución, que es un pilar vinculante del derecho internacional y mexicano que prohíbe la devolución de personas a situaciones donde corran riesgo real de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos. Pero además, como decíamos, en este mismo contexto, también en México, nos enviabais la información de que hay madres de desaparecidos en huelga de hambre. La cifra de desaparecidos en México ya asciende a más de 30.000, siendo el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el más conocido. Las madres de desaparecidos, como decimos, en respuesta a esta situación, iniciaron el pasado 18 de enero una huelga de hambre frente a la Secretaría de Gobernación para exigir una reunión con las autoridades. Además, el 24 de enero mantenían la huelga de hambre frente a la Secretaría de Gobernación y son ya 20 los familiares que mantienen el ayuno en 6 casas de campaña y 2 carpas, y algunos ya con severas condiciones de debilidad. Pero además podéis seguir a través del hashtag huelga de hambre, madres en huelga de hambre, si no recuerdo mal, para seguir la última hora sobre este tema. Y luego hemos visto también en Ecuador, estamos viendo en la CNN, hay una gran preocupación, medios de comunicación de todo el mundo tienen mucha expectación porque sabéis que hay convocado un referéndum, va a tener lugar en los próximos días, y se está viviendo una enorme tensión porque en las calles se ha trasladado. Está Rafael Correa haciendo campaña por el no, mientras que Lenín Moreno, la persona que decían era designada por el señor Correa o por el partido del señor Correa para sucederle, está haciendo campaña por lo contrario. Hay quien atribuye a una posición del actual presidente del gobierno como que se hubiera entregado a las manos de los opositores frente a la posición de Rafael Correa, y se ha ido allí a hacer campaña. Pero se están viviendo momentos de mucha tensión en Ecuador, ¿no? Sí, porque además nos encontramos también con un reciente atentado y eso, pues digamos que ha caldeado también más la situación. Como decías, hay un referéndum y de hecho nos hemos ido a las preguntas de ese referéndum. Enumeramos cinco de ellas, ¿no? Contempla las sanciones realizadas contra políticos imputados por corrupción, la eliminación de la reelección presidencial indefinida, la reforma del Consejo de Participación Ciudadana, revisión de artículos de la Constitución sobre la protección de la niñez, entiende la prohibición absoluta de la explotación de recursos minerales y actividad minera y derogación de la plusvalía y ganancias por la venta de bienes e inmuebles. Bien, esta serie de preguntas se enmarcan en una situación en la que Rafael Correa estaría por el no, por la campaña del no, porque ellos de hecho rechazan 3 de las 7 preguntas propuestas por Lenín Moreno, la 2, la 3 y la 6. Para recordaros, la 2 es la eliminación de la reelección presidencial indefinida. Y de hecho, destacaban varios medios que precisamente la derecha del país está a favor del sí, al igual que el presidente Lenín Moreno, ¿no? Pero sin embargo nos encontramos con que la parte de Rafael Correa está totalmente en contra y está a favor de esa campaña del no, porque también dicen que pues estaría atentando también contra logros ciudadanos alcanzados durante su gestión. Hay varias preguntas y el miedo que tiene el entorno de Rafael Correa es que entre esas preguntas se hayan camuflado algunas que ponen en cuestión todo el trabajo que se ha estado desarrollando durante todos los años de gobierno de Correa, entre otros la capacidad de los ciudadanos para controlar a los poderes públicos, la capacidad para repetir legislatura. Este es un debate que ya conocéis. Aquí en España, que nos permitimos dar muchas lecciones, pero aquí nuestros políticos pueden repetir todas las veces que quieran la legislatura, pueden repetir su candidatura todas las veces que quieran, siempre que sean votados. Pero allí esos límites que eliminó el propio Correa ahora quieren ser devueltos. Hay una gran tensión en torno a este asunto que vamos a seguir con mucho interés, porque en España hay más de 100.000 ecuatorianos y por eso nos interesa también escuchar sus posiciones. Si eres ecuatoriano, estás viviendo en España, envíanos un mensaje en el 627-002-002. ¿Cómo estás viviendo este referéndum? ¿Tiene interés para ti? Aquí estáis notando que hay intensidad. Si conoces a algún ecuatoriano, pregúntales y diles que queremos tratar con una cierta proximidad este tema, que queremos aproximarnos a ello y conocerlo con más detalle. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Before I drift away, speak to my heart.
reminding me where I belong. I am not that. ¿Y de qué íbamos a hablar? Habíamos dicho, tenemos un montón de temas sobre la mesa, Meritxell. Pues está ahora sacando justo un audio de una oyente que dice que está súper feliz de haberse topado con nuestro programa, así que ahora luego lo escucharemos. Saca ese oyente. Nos gusta la gente que es feliz cuando escucha la cafetera. Nos gusta que la gente escuche. Nos gusta que la gente sea feliz. Eso es lo que más nos gusta de todo y en fin. Pues también estamos muy felices de que hayas descubierto la cafetera. Nos gusta mucho además cuando llega la gente, cuando se incorpora gente nueva al programa, y porque en cierta forma revitaliza la familia cafetera. Hay gente que se mantiene desde el principio del nacimiento del programa. Hay algunos que los vemos y que llevan acompañando al sonido del programa desde prácticamente su nacimiento. Hay otras personas que se han incorporado más tarde. Hay otros que abandonaron, que se incorporaron al principio y después continuaron viaje, continuaron camino. Pero esta es una gran familia. Aquí no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho antes, no importa si estuviste y te marchaste y ahora vuelves otra vez, siempre vas a ser bien recibida. Y nos gusta mucho porque es verdad, es una gran comunidad de oyentes, es una gran tribu, una familia. Me gusta mucho el concepto de tribu, me gusta mucho, sí. Pero somos un poco... Y además, si vierais el estudio, estamos en una... Claro, es que es una buhardilla, es una casita de madera, tiene un punto así un poco francés. Bueno, esta oyente nos escribe desde París, ¿eh? Desde París, entonces no le va a sorprender lo que le estoy contando, no le va a sorprender nada. París nos gusta. Irene no nos sorprende. Irene no nos sorprende. París siempre es una buena alternativa. París. Y pues esto es una casita de madera así abuhardillada. Cuando vienen algunos amigos, abren la puerta y dicen, jo, parece una casita en un árbol, porque es pequeñita, es una casa pequeña, pero en la terraza tenemos el estudio. El estudio sí que tiene el techo de aluminio, es como una cosa así un poco más... que es una fusión curiosa, porque cuando entra la gente al estudio y dice, jo, pues esto sin embargo parece la cabina de una nave espacial, y estamos en un Entonces estamos entre lo disruptivo, lo moderno, lo rompedor, y lo clásico, lo tradicional, la casita en el árbol en la que uno se refugia cuando le gritan desde abajo que vaya a cortarse el pelo y tiene 13 años. Yo tenía 5 años, no te rías. Dice mi madre que me dijo una vez, estábamos en el campo, en fin de semana, cuando éramos pequeños íbamos los fines de semana a una casita en el campo que teníamos, que luego dejamos de tener. Y entonces dice que me llamó una vez para ir al peluquero, que me entró un ataque de pánico. Esto, claro, ahora se explica con el pelazo que tengo. El pelazo Pantene. Y que me escondí debajo de un árbol, debajo de un matorral. Yo recuerdo vagamente aquellas cosas. Mamá, si lo estás escuchando... Eres la resistencia y no estás sola. No estás sola. Pocas zapatillas lanzaste, mami, pocas zapatillas. Y entonces me escondí y estuvieron 2 horas por el jardín. ¿Dónde se ha metido? Claro, ya con preocupación. Fíjate si he hecho cosas. El día que el pequeño Fer oiga estos programas, va a descubrir que todo eso que le digo yo eran milongas. Todo eso que le digo yo hay que comportarse bien, porque papá siempre obedecía. Sí. Claro, yo obedecía muy poco. No, yo era un antisistema desde pequeño. Entonces, cuando el sistema era ir a cortarse el pelo, yo estaba en contra. Sí. Tú eras muy obediente. A mí me relajaba que me cortasen el pelo. Sí, me quedaba casi dormida. En la peluquería. ¿Sabes? Yo descubrí una peluquería que te hacen un masaje en la cabeza. Sí, yo creo que te lo hacen en muchas, ¿no? Alucinante. De hecho, le dije a Ferreras un día... Bueno, yo no sé si lo hacen muchas. Yo sé que hay una que lo hace y que lo hace mogollón de rato. Y entonces yo lo descubrí y se lo conté a Ferreras. Y le dije, mira, Ferri, vente. Aunque tú tengas un proceso avanzado de alopecia, te tienes que venir conmigo porque aquí hacen un masaje. Y ahí que nos fuimos los dos. Y dije, pero a ti no te van a cortar el pelo. Pues si te cortan el pelo, la has liado. Pero ahí que nos pusimos para que nos hicieran un masaje así en la cabeza. Me hace gracia imaginamos a los dos. Pero un masaje en la cabeza es la cosa más placentera que te pueden hacer. De hecho, venden esas cosas que les llaman el orgasmatrón. ¿No sabes lo que es el orgasmatrón? No. Venga ya, Mary. No. Miguel, tenemos que hablar. Llámanos. Bueno, pues son unos palos con unos aluminios. Tiene un palo, y entonces de la que salen como unos dedos de aluminio. Ya sé lo que es, pero yo nunca he escuchado que se llame así. Pero si vas al rastro los venden. O sea, no sé cómo se llama, pero nunca lo he escuchado. Pone orgasmatrón, cómprelo aquí. Sí, y entonces son como unos palos, como unos dedos de aluminio, como unas barritas. Pero a mí eso no me relaja mucho. Pues, pero eso es lo más mejor de la Tierra que nunca se ha inventado. No.
Por favor, es la cosa. Yo tenía 2, pero es que han desaparecido en la mudanza. Me han quitado mi elemento fundamental. Todo lo demás, la cajita del amor, el orgasmatrón. Ahí estaba, en la maletita del amor. Se ha perdido. Y era... Entonces te lo pones así en la cabeza y es como que hace así y te toca por la cabeza. Es bastante placentero. Bueno, no te interesa nada esto que estoy contando. Es que íbamos a hablar de los reyes, ¿no? Esos alambres no... Pero es que os ponéis, dice, ¿para qué quiere Mary saber eso si ya tiene su pareja para los masajitos? Precisamente por eso, porque los pinchos esos de la cabeza es más eficaz si te lo hacen, por si no crees que te lo estás haciendo tú, ya no es igual. Dice, son mejores los masajes de la peluquería. Terminología de los rastrillos, dice Tomás. Vale, entonces sí, lo entiendo. Claro, es verdad, se llama así, Obdemurian lo sabe, no es material de mazmorra. Es una cosa... Es como lo de 50 sombras... Es Irune, no Irene, que me he confundido. Y muy bien, y te ha escrito para corregirte. Te dice, oye, un poquito de respeto, que soy Irune. Aquí todo es en directo, todo. Todo lo que ocurre, ocurre. Motorhead, que los Satans tengan en su gloria. Ice, de la cosa cuando te lo hacen con el orgasmo... dice Atisbo Futuro, eso da cosa cuando te lo hacen con el orgasmatrón ese... No, pero eso está muy guay porque te lo tienen que hacer. Tú te sientas en una silla y entonces ahí con las cervicales y con eso ahí entrando por la cabeza y tocando todos los nervios. Sí, amigos. Esto es la cafetera. No sé, a mí me parecía un asunto muy interesante. Estos son los minutos finales del programa. Hemos hablado de todas las cosas. Hemos hablado de ciencia. Hemos hablado con José Antonio Pérez Tapias. Hemos hablado del proceso catalán. Ya llega la página de la vida. La mejor página de todas las posibles. Pero íbamos a hablar del vídeo del rey. El caso es que lo han difundido. Y entonces, tú te has fijado en un detalle que yo no me había fijado, que en efecto, dice, ella es la que se levanta a ponerle la sopa mientras el rey está esperando con una posición que todo el mundo reconocemos como muy natural, en la mesa con los brazos encima de la mesa colgados. Y las niñas vestidas de domingo con su canesú, su vestidito, no sé cómo se llama. Bueno, y un manjar. Porque sopa. Bueno, sí, pero es una sopa que tenía como acelgas. Bueno, pero manjar tampoco es una sopa. Lo que pasa es que es verdad que la vajilla llama la atención. Ha dicho una oyente que tiene una vajilla igual. Queremos una comida con la vajilla real. Así una... Y entonces se ven los jardines. Bueno, sabemos todo. A nadie le sorprende que sea una familia pudiente y adinerada, el bosque detrás de ellos. Y entonces... Todo el mundo tiene un bosque. Todo el mundo tiene un bosque en casa. Sí. Bueno, los oyentes de la cafetera tienen el bosque de Sherwood, solo que está en nuestra imaginación. Pero bueno, otros lo tienen ahí colocado. Y entonces estáis... La sopa de piel de plebeyo, dice Atisbo Futuro. No comen pan. Mira, otra cosa... Igual son grelos. Dice, prefiero ver las coñas de Twitter que ver el vídeo, dice Alberto Malagón. No, Malagón, siempre hay que verlo todo. Hay que estar informado. Lo importante es verlo. Y entonces... resulta que empiezan a comer la sopa, pero una de las niñas toma una cucharada sopera que está ardiendo que te cagas y pega, la pobre está moviendo ahí la mano, es una cría y está moviendo ahí la mano como ay. Hombre, alguien le debería haber avisado, eso también es verdad. De todas maneras, no sé, a mí me parece como... Es un poco de otro tiempo esto, ¿no? Sí, porque intentan como aproximarse. Así y mira que hay medios, monarcas, ¿no? Que hay medios que han, bueno, pues han incentivado eso, ¿no? Han incentivado, pues que Qué sencillos. Que son muy sencillos, pero sin embargo nos salen muy caros, ¿no? Es lo gracioso de todo esto. Pero a lo mejor no hace falta que muestren, intenten mostrar una cara amable o una cara, bueno, pues de alguien humilde, porque no lo son. Porque ahí están los presupuestos, quiero decir que no hace falta. Por eso yo creo que también ha generado, ha generado risa porque al final te tienes que reír. Bueno, lo que pasa es que, mira, ahora estoy viendo el vídeo otra vez, lo voy a retuitear, ¿vale? Y así lo podéis ver. La familia Borbón Ortiz. Claro, es que es la familia Borbón Ortiz. Claro, porque las niñas son Borbón Ortiz, ¿no? Uh-huh. O les pondrán nombre, no sé, bueno, mis habilidades en el asunto este. Y entonces, mira, el vídeo no lo había visto entero. ¿Esta semana tienes examen? Le pregunta el padre. 2. Me ha mandado un vídeo de los ayudantes del que van a poner el lunes, del premio, pero no lo he podido abrir. Sí, y entonces... ¿Y qué pone el vídeo? ¿Lo has visto? Leticia le está preguntando mientras come sopa. Todavía no. Tiene 3 platos, Leticia Ortiz. Grandes vasos no son de Ikea, son de cristalería fina. Que lo podemos asegurar. Uy, está caliente. La niña se ha quemado. Leonor, sopla, hija, sopla.
y la que está enfrente se ríe. Hombre, no es muy apetecible ese plato, también te diré. A ver, es una sopa de verduras, ¿no? Lo toman como si fuese un Tienen manjar, sopa. pero... El detalle en el que yo me he fijado, ¿quién es el único que come con vino? El personaje, ¿no? Oh. El rey tiene una copa de vino blanco. ¿Te sabes bien el papel Un ya? copón. Leticia no bebe vino. Ah, mira, sí, pues deben ser acelgas, ¿no? Sí, no los comen muy... No los comen como con mucho interés. Sí. No, de hecho, la cara de una de ellas no Pobrecita. es de este, es el plato más agradable. Se ven los salones al fondo, los cuadros en las paredes. Mira, están bajando por la escalera de palacio. Y la niña vestida de uniforme, La imagino. niña va de vestida de colegio privado. uniforme. Bueno, sí, pero esto ya lo sospechábamos, ¿no? Y el rey, también se oyen los disparos de los flashes. Ese día las cámaras han acompañado. Sí. ¿Lleváis todo en la mochila? Bueno, pues trata de describir una escena cotidiana y de dos niñas que por otra parte son las herederas de la jefatura del Estado algún día y tiene su cosa. Entonces suben al coche. ¿Está lloviendo fuera? Ah, y va conduciendo él. Ah, que les han puesto una cámara. Espérate, que es que yo el vídeo no lo había visto entero, que dura 6 minutazos. Yo había visto la parte de la comida, que van en coche y les han puesto una cámara, una GoPro en el interior. Están rodando en el interior. Conectamos en directo con el coche de Felipe VI y Leticia. ¿Vas preparada? ¿Qué? Es el primer día que van al salón de Anda, actos ¿está a ya con ensayar. el profesor? ¿O está Patricia? ¿Está ya con el profesor o está está Patricia o Jaime? ¿Quién está? Hoy. ¿Eh? Hoy no sé, le está diciendo la niña. Van conduciendo, él va conduciendo, pero antes le hemos visto salir como en traje y ahora le vemos como con una bufanda. No. El rey va conduciendo, la cámara baja la ventanilla y saluda, levanta la mano para saludar. Hola, como hacen los... también pero suelo- era la garita de salida. Ah. Joder, pues desde la casa hasta la garita de salida se han pegado un buen paseo. Yo pensé que estaban llegando ya al colegio. Algo muy cotidiano. Hola, qué fuerte. Esto debe ser en el Palacio del Pardo, ¿no? Donde tienen la residencia, que es un... En fin, ahí es un monte que hay cerca de Madrid. Está todo acotado para ellos. Estroncio, Valencia. Ah, y el padre le está ayudando a repasar la tabla de metal y radio, ra, metal, Valencia 2. Son muy pequeños para saber ese lado. Decías que no. Bueno, ya está, ¿no? Sí, no, esto O sea, no da lo para podemos mucho seguir más. viendo, lo podemos seguir A ver, viendo. avánzalo un poquito. A ver, vamos a ver, lo podemos seguir viendo después. No, siguen en el coche. Madre mía, sí que tardan en llegar al cole. No, pues serán 5 o 6 minutos en coche, no creo que esté muy Pero lejos. con la puerta que pesa. Cuidado con la puerta que pesa. Claro, el blindaje. Oye, ¿qué asientos? Pero si lleva unos asientos de gamers. Con estos asientos te echas unas partidas que te cagas en el ordenador. Esto le pones unas patas y alucinan todos los gamers. Con esto, y van. Ah, mira. Ahora están entrando en una entrevista que van a hacerle en televisión al rey. O está grabando el mensaje. El mensaje, ese es el Así es el mensaje. mensaje porque mira, está decorado para la Navidad. Ah, sí, está grabando el mensaje y ellas están asistiendo en un lado. Y luego las fotos de familia. Bueno, este vídeo no tiene desperdicio, hay que verlo despacio. A ver, voy a ver los comentarios porque nos deben estar crujiendo. La preparada para la Constitución, muy interesante, aprovechado estos minutos de radio. Les quieren tanto que tienen que llevar cristales blindados. Mirad cómo lleva Leticia puesto el cinturón. Ostras, espérate que ahí me has pillado. A ver, vamos a volver al coche. A que lo lleva como un poco por debajo. No lo lleva en el hombro exactamente. Ah, lo lleva en el antebrazo. No le coge del hombro. Pues esto es un poco peligroso, Leticia. Porque un frenazo, un golpe, una colisión en estas condiciones te podría dislocar el hombro. Creo, porque va como atravesado por el lateral. No soy un experto en seguridad vial, pero no me parece muy recomendable. Bueno, José Alquebla decía por aquí, dice muy mal deben de estar las encuestas contra la monarquía para tener que rebajarse y hacer este spot publicitario, pero es que además nos encontramos con que el CIS no pregunta por la monarquía desde hace casi 3 años. Entonces puede que sea por algo, ¿no? Yo creo que es una muestra Pues no también lo un sé. poco de... No lo sé, porque también... Porque si no fuese es necesario inevitable- para ellos, no lo hubiesen hecho. Pero mira, bueno, eso seguramente, pero es inevitable al final que la impronta de Leticia Ortiz termine por llegar. O sea, la manera de cambiar algo, la comunicación pública, que le interese proyectar un cierto tipo de imagen, que eso también tenga peso. Pero no sé si llegan tarde.
para esto, hombre, yo no sé si son las más adecuadas. Lo que pasa es que esto va a su público. Es como cuando ocurrió el mensaje para justificar el 155 tras el referéndum, ¿no? Que al final lo que daba la impresión, decía, es poco eficaz, ¿no? Para su mundo, para su entorno, para sus seguidores, pues probablemente esto sea lo que esperan. En la ABC y en La Razón le aplaudirán, en el periódico El País, pues también. ¿Y para qué quieres más? Para si quieres arroz, Catalina. Dicen, el CIS no pregunta, pero aquí en Cataluña te aseguro que nos preguntamos por esta gente cada fin de semana, dice Pispitrelo. Claro, es que con todo esto de Cataluña también se cuestiona, ¿no?, la supervivencia de la monarquía, y eso también podría ser uno de los factores que haya impulsado a la monarquía a hacer este vídeo, para intentar mostrar la cotidianidad y bueno, intentar acercarnos un poco más a la monarquía, pero tenemos que entender que nunca llegaremos a vivir como ellos. Sí, pero sí, no, está claro que están mostrando una imagen y que se persigue algo. Eso no es una cuestión gratuita ni casual que haya llegado de pronto a Twitter diciendo... Bueno, de hecho lo decía Gabilondo, ¿no?, cuando le entrevistamos, que decía que con todo el tema de Cataluña también se ponía en cuestión sobre todo la figura del rey. Es que ese ha sido el gran debate, cómo se han solapado ambas cosas, ¿no? Por una parte, la separación o no de Cataluña, pero por otra parte, el debate sobre república o monarquía, porque lo que estaba en juego precisamente en Cataluña también era la república. Así que, en fin, bueno, el vídeo ha sido protagonista, ha sido objeto de mucho Dicen que si lo cachondeo. analizamos para el videoforum... Pues tiene su punto, porque si la gente... Bueno, ¿qué pasa con el audio de nuestra oyente que nos había descubierto? Irune. Ahí te lo deja. Irune desde París, nueva oyente, súper contenta. Bienvenida a la familia. Hola, buenos días, soy Irune, os escucho desde París y quería mandar un saludo a mi amigo Nuño, que nos estará escuchando, y que gracias a él me he topado con la cafetera y estoy súper contenta. Así que ya que me alegráis las mañanas, yo voy a alegrar la suya. Y nada, mandarle un abrazo al futuro Premio Nobel de Física. Y nada, un saludo para todos. Hasta luego. Bueno, pues un abrazo muy fuerte para Nuño, para ese próximo Premio Nobel de Física. E iremos a la Academia Sueca. Acordaros luego de nosotros. Acordaros de invitarnos a la cena, que nosotros somos gente poco pudiente y vamos allí a picotear de todas partes. Somos muy canapeteros. ¿No? A los cafeteros les gustan los canapeses. Bueno, si no, podemos comer una sopa también así de acelgas, que se lleva mucho. Se lleva mucho. La princesa se sabe la tabla periódica, como se la sabía mi hija si la tuviera, y le pagara un colegio de lujo como le pagamos de todos el pueblo a nuestra princesa, dice Filosofía Perdida. ¿Y qué estaba pensando yo que...? No, que el pequeño Fer va a abrir un youtuber de... Me dice el otro día, ya esto, de libros, un youtuber de libros. Me dice, papá, quiero ser youtuber. Tiene 7 años. Sí. Y digo, a ver, Fer no puede ser youtuber, porque tienes que hacer cosas, tienes que estudiar, tal. Pero luego, pensándolo, decía, joder, al final, el futuro suyo va a ser en este mundo. Y quién mejor que yo, que puedo estar al lado en este camino, en este tránsito con él, que conozco más o menos el funcionamiento de este asunto de las redes sociales, para guiarle en esta tesitura. Digo, pero claro, y entonces se me ha ocurrido una idea que era maravillosa, que es, vale, vas a tener un canal de YouTube, pero si hablas de libros. Y tienes que hablar de Booktubers. libros. Y entonces va a ser, se llama La Fantástica Biblioteca de Ferfer. La Fantástica Biblioteca de Ferfer, el título lo he elegido. Y entonces habla de libros. Pues tendrás que comprarle un libro. Ya tenemos 2 vídeos ya grabados, pero todavía no lo hemos abierto el canal. Está en pruebas. Está en pruebas. Y entonces ha grabado 2. Y además muy bien. Ha hecho es un youtuber de libros así con 7 años. Y entonces que tiemblen las editoriales, porque es un crítico que te cagas. O sea, uno de los primeros ha sido del Rey León, que encima la ha cogido en la biblioteca del colegio. Y entonces es el Rey León, pero solo es la presentación de los personajes. Entonces cuando se lo ha acabado, se ha cogido un globo que te cagas. Entonces ha sido su primer libro. Y empieza, dice, bueno, este es un libro... Casi. Este es un libro sobre el Rey León. Pero no tiene historia, solo tiene personajes, no hay ningún cuento. Y los personajes son la hiena, el tal, el no sé qué, y está como súper enfadado. Y yo, bueno, Fer, pero no pasa nada. Es que no tiene historia, es que ahora tengo que hacer una ficha y no tiene historia y me lo he leído entero. Entonces, así que tiemble la editorial, porque a partir de ahora viene la revolución de los libros. Y luego el segundo libro, que es un libro que le regaló Pilar del Río, La flor más grande del mundo, de José Saramago, que es un cuento infantil que escribe muy bonito y además tiene unas ilustraciones muy bonitas. Entonces le hace una crítica también
y su canal de libros de YouTube. Oye, qué bien. Pero es que los niños es una pasada. Además es que una manera saben de el incentivar. lenguaje. Sí, porque claro, él decía, no, pero de cualquier cosa. Y al principio grabábamos vídeos, pero lo enviábamos por WhatsApp a la familia. Uh-huh. Y entonces hablaba de cualquier cosa, de los cromos, de las colecciones, de videojuegos, de tal. Y entonces ya sé que no será muy popular en el hecho de que sean libros, pero digo, pues es una buena combinación. Bueno, no, hay muchos booktubers que tienen muchos seguidores. ¿Ah, sí? Pues mira. Y para niños, digo, también es bonito que cuente de vez en cuando cuentos para que los niños puedan sentarse contados por otro cuento, por otro niño. Claro, en el lenguaje de niños y en las cosas de los niños y con sus pausas y sus confusiones y sus miradas al infinito y su todo eso, pero yo le he dicho que le iba a guiar de la mano en esta materia. Me parece una historia bonita tener ahí su canal de libros. Pues canal de la biblioteca, la fantástica biblioteca de... Sobre todo porque luego cuando se vea dentro de 10 años va a alucinar. Pues igual, sí. Bueno, que nos vamos a ir, que... Sí. Dice, Hop, eso sería un sueño. La flor más bella del mundo. Ah, no sé qué he dicho, la más grande del mundo. Es que se volvió, es verdad, Carmen, se volvió, no lo tengo aquí encima y lo estoy haciendo de memoria, pero la flor se volvió la flor más grande del mundo. Porque el niño que se quedó alojado bajo ella, refugiado bajo ella, la cuidó tanto que creció mucho y gracias a eso encontraron al crío. Y entonces, sí. Bueno, que... Dice la tía Faustina, quiero suscribirme al canal. En cuanto esté todo listo, yo lo digo. Le he dicho, porque además le he dicho, digo, pero Fer, tienes que saber que no todos los comentarios te van a gustar y que esto tiene también, es un niño muy pequeño. Entonces, claro, también eso me preocupa porque dices, a ver, la exposición, exponerse a eso tampoco me parece. Pero es verdad que hay muchos niños que tienen canales en YouTube. Y los hay, pues están los mundos de Nico, por ejemplo, súper popular entre los críos, súper popular. Y además Fer tiene el lenguaje, es alucinante. Llega y dice, bueno, y darle al like, suscribiros. Y, o sea, se sabe los códigos, es una cosa increíble, ¿no? Y... Hombre, es que muchos niños ya ven los dibujos y todo a través de YouTube. Es que es su generación, entonces le toca, claro, darle al like, al dislike, a todo. Entonces yo le he dicho, digo, bueno, mira Fer, vale, pero yo tengo que supervisar esto, o sea, tú no puedes estar, esto es una puerta de entrada además al mundo también, además de una puerta, de una ventana donde tú enseñas cosas, digo, pero... Digo, también es una puerta de entrada, digo, entonces tienes que entender que yo lo tengo que supervisar hasta que tú seas mayor. Y me vas a dejar que controle los comentarios, que no esté abierto, o sea, con unos ciertos márgenes, porque, digo, no deja de ser un niño, pero también el hecho de que sea mi hijo, pues también tiene una cierta exposición con eso, tampoco es cómodo, y entonces dice, pero a mí me da igual, si no me importan las críticas, cosa que está muy bien, además que se acostumbre también a que los seres humanos somos objeto de críticas y tal, digo, pero tampoco quiero que se lleve las suyas, las mías y las de su primo, ¿no? O sea que al final también en esto pues internet es como es, así que... Pero bueno, me parece una experiencia interesante, ya veremos a ver. Y está bien, sí, una afición, algo paralelo, no lo sé, ya veremos a ver si lo abrimos, si no, si solamente para consumo propio, con dirección cerrada o todo eso se irá viendo. Pero lo que sí que es importante es tener los ojos abiertos a que el mundo está cambiando y que si puedes guiar a tus hijos en esos cambios, pues... Y luego está muy bien además que tenga la obligación de leerse un libro cada semana, que eso me parece un planazo total. O sea, que ya lo hace para el cole, va leyendo pequeños relatitos. Está bien. ¿Ya? Sí. ¿Te has cansado? No. María da por cerrada la fiesta, nos marchamos. María ha dado por cancelado el asunto. Fernando, que tengo que coger el autobús. No, ahora asume las consecuencias de tus actos, no he Mary. dicho ¿Quieres dar por cancelada la fiesta? Quiero comunicar que no he dicho absolutamente nada. Bueno, pero has puesto mirada de esto, ya se está extendiendo más de lo cuenta. No. ¿Quieres contarnos algo entonces? No. ¿No? Quiero un café muy cargado. Bueno, vamos a darle un café a María.es. Que nos vamos. Se va a enfadar conmigo al final, van a pensar que no pero es que estar. mira, es que es muy interesante este debate, porque dice Jorge sin miedo, y es verdad, uno de los grandes retos de este siglo es que los padres, sin formación en lo tecnológico, ¿cómo van a proteger a sus hijos hiperconectados? Es que los niños de hoy, me dice, 7 años, papá, ¿cuándo voy a tener móvil? Esto todos los que tienen hijos saben que es una conversación recurrente. Y entonces yo le he dicho, pues cuando tengas 11 o 12. Bueno, yo la tuve, ¿eh? ¿Con y fíjate años? Si hace años. Pues yo creo que la tuve igual con 11 años, con mis padres pero así. No existían los smartphones, era para llamar. Bueno, pero era un Nokia que llamaba y que tenía SMS. el Snake y todo. Claro, juegos y recibir SMS. Y yo les decía a mis padres que tenía que tener ese pues móvil. Imagínate ahora que tienes YouTube, Internet, Instagram... Antes enviabas SMS. Juegos, los niños juegan en red. Fer sabe jugar en red.
Y de hecho yo me tengo que sentar con él porque digo, a ver este juego, dice, no, es que estamos jugando con mi grupo de amigos y entonces me tengo que sentar a ver quiénes son el grupo de amigos, cómo es este grupo, tiene que ser cerrado, solo con mi clave, con mi autorización, o sea, todas estas cosas. Y dices, o estás encima... Hombre, puedes optar, como yo tengo algunos amigos que dicen, no, es que no va a jugar a esto jamás, no va a tener una tablet jamás, no va a tal... Y digo, hombre, no, eso tampoco es. O sea, el crío tiene que vivir en el mundo que le ha tocado vivir y tiene que manejarlo con habilidad y eso le dará también una cierta... no lo sé, un cierto conocimiento del mundo en el que está, ¿no? Bueno, puedes combinar ambas cosas. Justo lo que estamos comentando, ¿no? Ser youtuber, pero también incentivando la lectura. No solamente a ti, sino también a los que te están viendo. Pero lo que no puedes es decir, bueno, pues por esto no entra en ese mundo, ¿no? Es que es un mundo de oportunidades para él y esto también... Mira, dice Automuria, dice, hay mercado en el capado de routers móviles para padres desconocedores. Es claro, es decir, luego supongo que habrá diferentes tecnologías también para tener cierto control. Claro, dice, se va a mover por los caminos en burro. Claro, es que si no corres ese riesgo, dices, no, yo le voy a... No te voy a enseñar, no. Pues, dentro de que, claro, que tiene riesgos, pues por ejemplo, pues que solo tenga ordenador en el cuarto de estar, o que solo pueda hacerlo donde estamos nosotros presentes, o que solo pueda jugar con nosotros presentes, ese tipo de cosas, ¿no? Y que tampoco, y que tenga otra vida, y que vaya a museos, a exposiciones, aprenda. Dice Pipistro, dice, mientras no entre en forocoches, no te preocupes. Claro, pero... En fin. Pero bueno, sí que dice Pedro, dice, este tema de los niños y las nuevas tecnologías da para un programa entero y más. Sí, es verdad. José Antonio Barina me decía que montó la Universidad para Padres. Eso es uno de los proyectos más interesantes que hay, porque es verdad que uno educa a sus hijos sin tener ningún conocimiento. Y luego ves a cada padre por ahí, a cada madre, que dices, joder, macho, te dan carnet de paternidad, los dan así que los regalan. Porque que es verdad, es tal cual, no es que los regalan, es que las habilidades para fabricar un hijo no vienen en paralelo a las habilidades para educarlo. Y esto, claro, hay gente que es muy habilidosa fabricando hijos, pero no tiene muchas cualidades luego para educarlos. Tendría que ir de la mano. O sea que esto, cuando alguien quiera fabricar un hijo, que pase un examen. Diga, no suena bien, ¿no? No sé si es muy popular esa opinión. Ya, pero hemos dejado ya de preocuparnos por las cosas que son o no populares. Decimos las cosas que sentimos y luego las reflexionamos también un poco, pero... Que ya está, ¿no? Vale, adiós. Sí. Venimos con la instrumentación para la paternidad, pero sin el conocimiento técnico, dice Obdemurian. Hablas como un ingeniero, Obdemurian. Traigo aquí el instrumento... Esa es una manera correcta de explicarlo. Hombre, ya, pero esto es como dices, no, yo pido fuego, no, yo lo hago en castizo antiguo, perdone, ¿podría darme lumbre? Pues no. No habla como... Pues, dice buscadora de estrellas, pues estoy de acuerdo, pero es que luego ves a algunos en el parque... Bueno, me pasó una cosa terrible. Estábamos, antes, al principio vivíamos en el 2 de mayo, ¿no? Y entonces el pequeño Fer estaba acostumbrado a jugar, claro, los juguetes en el 2 de mayo en Malasaña son de todos. O sea, un niño lleva un juguete y los comparte con toda la plaza. Y entonces, pues llegaba y cuando no se había bajado un juguete, jugaba con los juguetes de otros niños. Y cuando se los bajaba él, pues otros niños jugaban con sus juguetes. Esto era el 2 de mayo. Y, vamos, es el 2 de mayo. Y entonces jugaba así, tal, en el parque. Y te acercas a los niños y ves a un niño solo y los niños se le acercan. O sea, y hay una convivencia y tal. Pero cuando nos fuimos a vivir a una zona en el norte de Madrid, una zona cercana a la Vaguada, se acercó el primer día que llegamos allí, Fer, a un padre que tenía 2 críos de la edad de Fer y se acerca todo pues con el mismo espíritu. El padre lo miró de arriba abajo, agarró a los niños y tampoco es que mi hijo vaya precisamente que parezca que iba a saltar un camino, o sea, quiero decir, era un niño normal, un niño, lo que es un niño. Agarró a sus hijos y salió zumbando, corriendo. Y entonces se me acerca Fer y me dice, papá, ¿y por qué se ha ido? Y digo, pues porque hay gente, ya descubrirás, querido mío, que hay gente muy rara en el mundo. Tienes que entender pobrecito. Que la vida es así. Sí, fue como para pegarles fuego, la verdad. Así de claro pobrecito. Te lo digo. Pero bueno, también, oye, los niños tienen que entender que el mundo es diverso, complejo, que hay gente confiada y gente desconfiada, y lo que tú tienes que ser es buena gente en todo caso, ¿no? Y está bien también, tristemente, pero es así, que la vida es diversa y, bueno... Ahora cuando le llegó aquí a jugar al 2 de mayo, pues a cambio luego en su colegio los niños son estupendos, ¿no? Que es el colegio público de allí y son todos como... Carmen dice que los niños deberían ir con un manual de instrucciones. Bueno, esa es otra. Mira, ¿cómo se pide fuego? Discúlpeme, ¿me emprestaría algo de yesca para mi menester de encender este cubículo circular denominado cigarrillo? Yo recuerdo cuando fumaba que había ahí cierta complicidad entre los fumadores. Y, a ver, cigarros no pedía, pero sí, lo de pedir fuego era algo cotidiano.
Más cotidiano que la cena de los monarcas. Sí, bueno. Bueno, has generado un debate en el chat, así que sobre ya nos podemos ir. No, pero quedémonos al debate. ¿Qué tienes mejor que hacer? Mary, ya hemos despedido a las emisoras que emiten a través de la FM. Estamos usando un hashtag. Mira, dice Dare, nuestros hijos tendrán la ventaja de criarse con los valores cafeteros. Claro que sí, los valores cafeteros. Podemos hacer un manual. Ostras, el libro de estilo de la educación cafetera. Pero que empiece en los inicios. Con el... ¿Cómo era? Con el orgasmatrón. Con el orgasmatrón. Pues, todo empieza con el orgasmatrón. Todo luego empieza ya después de un todo café. Va rodado. No, el libro se puede llamar Todo empieza después de un café. Y entonces, a partir del café, luego ya viene toda la parte tal. O sea, vale. Y cada oyente hace una página. Desde la fabricación del niño hasta su educación, su crecimiento, su entrada en la sociedad, hasta su jubilación y posterior fallecimiento. Lo que suele ser el proceso vital de la vida. Cuando se enamoran los críos, sus primeros amores. La verdad es que todo esto tiene también... Vives la vida a través de los ojos de los niños. Es bonito, sí. Pero yo veo a Fer y de pronto me cuenta cosas. Entonces tampoco quiero a ellos romper su intimidad, ¿no? Pero me cuenta cosas de sus compañeros y de las cosas y sus preocupaciones y tal. Y entonces dices, joder, es increíble cómo va pasando la vida. Y cuando te quieres dar cuenta, pues han pasado y recuerdas que tenías un pequeño Nokia. Tú eres como la de Ciudadano Kane con su trineo, pero con tu Nokia. Entonces, Ciudadano Kane... yo le decía, además yo era muy exagerada. Le decía a mi madre, porque además mi madre siempre lo va a recordar. Le decía a mi madre, mamá, me va a entrar una depresión y lo voy a pasar fatal. Porque de verdad que todos los niños lo tienen y entonces yo creo que siento la necesidad de que tengo que tenerlo porque además soy fan de la tecnología, mamá, no me puedes hacer esto. Y mi madre, claro, se quedaba mirando en plan, ¿pero qué está diciendo? Pero sí, ya en ese momento había una demanda de hijos a padres bastante contundente. Mira, dice... Esto está muy bien, porque dice Berka, dice, la tecnificación del mundo es constante y necesaria. Es lo que nos diferencia del resto de los animales. Lo que debemos es aprender a hacer un uso responsable de estas tecnologías, respetando a los demás y al medio ambiente. Y a eso me quería referir, es la otra parte de lo que me quería referir cuando antes al comenzar el programa decía, y tenemos que hablar también del determinismo, de la evangelización permanente. Los seres humanos somos muy dogmáticos, nos gusta mucho decir, lo que yo digo es la única verdad posible, no existen otras verdades, porque yo lo sé, yo lo entiendo, yo lo conozco, veo el futuro, tú no. Y entonces en esto la técnica corre un serio riesgo. Pero... Sí, es que... No, porque ella lo dice elogiosamente, pero también tiene riesgos. Porque luego es verdad, el determinismo, ¿no? El tecnodeterminismo. Yo sé de esto porque yo sé de Internet. Tú, como no entiendes este lenguaje, no tienes ni idea. Bueno, los niños deben aprender cómo es el mundo, cómo será el mundo, cómo es el futuro, avanzarlo, les tenemos que ayudar y tal, pero tampoco nos creamos que porque el niño... Oye, yo tengo amigos que viven en Castellote, que su contacto con la tecnología es relativo, aunque te diré que, por ejemplo, en la granja de cerdos de mi amigo Edu, tienen los procesos tecnológicos para ver la... Bueno, solamente tienes que irte al WhatsApp, ¿no? Cómo se ha difundido, porque había una necesidad y WhatsApp la ha cubrido. Así que hay muchas herramientas que son muy útiles, pero no todas las herramientas son útiles para todo el mundo, y esto es también... Hay que también saberlo diferenciar, ¿no? A mí me gustaba esto que decía José García del Pozo, decía Fernando, dice, nosotros tuvimos mucha suerte porque en el colegio nos pidieron el móvil para ellos a partir de los 10. Dice, y ese año les educaron en el buen uso del móvil. Está muy bien. Es que da mucho miedo el móvil en los niños, porque luego los niños se pegan entre ellos, se fastidian entre ellos, se meten el dedo en el ojo. Claro, hay cosas que son poco importantes y hay cosas que son más graves, pero dices, claro, un niño con un móvil, con capacidad de hacer fotos, con capacidad de difundir vídeos, con grupos cerrados, con pues o está muy bien supervisado, está muy bien enseñado, o también corres riesgos. Pero son los riesgos del mundo que nos va a tocar vivir. O sea, en esto, de la resistencia, ¿cuál es? Que mi hijo no lo tenga ya, pero el de la mesa al lado lo tiene. Entonces, la cuestión es cómo conseguimos que la mayor parte de los niños hagan un uso lo más educado y decente posible de las nuevas herramientas y todo esto, ¿no? Así que, bueno, almohadilla. Tapias en la cafetera es el hashtag del programa con el que estamos comentando el programa. Dice, los niños tienen que abrir los ojos a través de la tecnología, los ojos al mundo. Dice, la tecnificación. Inés Arrimadas también. Los niños deberían venir con instrucciones. Dice, hacer niños está muy bien. Educarlos es más difícil. Uno de los problemas de los nativos digitales es la sobreestimulación digital que hace que se aburran del mundo en el mundo real. Pues Amelia, te digo que esto igual a mí me pasa un poco.
Tienes un poco de razón, así. Sí, porque es verdad que... Bueno, lo que pasa es que das por hecho que la única forma de sobreestimulación es la digital, pero yo pienso, entrar en un supermercado que no haces más que recibir estímulos publicitarios por todas partes. Bueno, ya no te cuento entrar en una tienda de deportes de estas grandes, de las que todos los objetos que ves te los quieres llevar. Total, para luego no hacer nada. Bueno, tú sí haces deporte. Pero... Me han dicho que he dicho la palabra cubrido. Os juro que no me acuerdo. O sea, para mí el directo es como que... En el directo la memoria es fugaz. El que tiene boca se equivoca. Y no sé. Pues formas, luego lo volveré a escuchar. ¿Cuántas horas llevamos de programa? 2. Sí, vamos a hacer 2 horas de programa ahora en 10 minutos. Y sin café. Y sin café. Bueno, has tomado café porque no has querido. Oye, tienes aquí la cafetera, le puedes dar al botón. Cubrido. Sí, pero esto pasa mucho. 2 horas hablando sin parar. Es bueno, un aquí no te supone tanto. Pero es un ejercicio agotador. Sí. No, a mí me supone porque mucho. Porque tengo la memoria un poco... Pues también es un ejercicio muy terapéutico. Terapéutico. Bueno, que nos vamos. Que mañana más. Muchísimas gracias a todos. Adiós, cubridos. Muchísimas gracias. Dice, el debate del uso de la tecnología es un debate ético. ¿Coartamos el uso de la tecnología para hacerla a prueba de gente sin conciencia o nos dotamos de ética y conciencia? Dice Obdemurian Senku. Pues es un buen tema también. Bueno, habíamos prometido que nos íbamos a marchar, pero con el mensaje real, con el mensaje, sabéis que tenemos en esta República Cafetera, en el bosque de Sherwood, tenemos nuestros propios monarcas. O sea, esto no es una cosa, en fin, estamos bien, los cafeteros bien cubridos, estamos muy cubridos de monarquía, a pesar de que somos una república, somos así de heterogéneos. Así que, queridos amigos, con este mensaje nos despedimos. Muchísimas gracias, María.es. Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias a todas y a todos los que están participando en el programa o lo van a hacer ahora en diferido, nuestra resistencia cafetera. Obdemurian, Olga, Pipistrelo, Buscadora, Hortensia, Juanjo, El Notas, Daniel, bueno, tantas y tantas amigos que se incorporan y sobre todo los que se incorporan nuevos también. Bienvenidos a la nueva familia de la cafetera. Aquí serás bien acogida. Pasa, que dentro hay más caramelitos. Adiós. Hasta mañana. Adiós, Mary. Gracias. Adiós. Habla el rey de la República Cafetera. Sabiduría real. Con campechano primero. Muy buenas, cafeteros de la Resistencia. Esta es una recomendación que os hago como vuestro monarca. Luego de la cena de Nochebuena, la comida de Navidad, la cena de Nochevieja, la comida del 1 de enero, las obras mediantes, el roscón de Reyes, las hogueras con parrilla y el roscón de San Valero, les recomiendo comenzar con los juegos de la... A ver, que no es para matarte. Hay que hacer dieta. Hay que levantar España. Yo me siento dividido de la muerte. Por mí seguía trabajando unos años más. Pero mi hijo, preparado, necesitaba una oportunidad. Quiere modernizar la corona. Y ahora con fotos, que internet, que los alcaldes son estrellas de Twitter y tal. Mi nieta quiere ser youtuber. Qué fuerte, ¿no? Pues eso, hay que trabajar. Y recordar, si por la mañana no puedes ver el sol, abrir la persiana. Before I drift away, speak to my heart. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.